Buenos días. 25 de julio, Santiago Apóstol, patrón de España. Compostela vive hoy su día grande, con mucha gente en las calles de la ciudad, y hasta allí se traslada hoy el rey Felipe VI para realizar una ofrenda al apóstol en la catedral. Lo hace acompañado de diferentes dirigentes políticos, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, Nadia Calviño, pero sin rastro de Pedro Sánchez, que está hoy de día libre y suponemos dedicando las horas a prepararse la felicitación para el próximo Ramadán, olvidándose del patrón del país que preside. Santiago Apóstol, hijo del trueno, patrón de España, protector de la patria frente al invasor musulmán, guíanos hacia el bien para terminar con todo aquello que arrasa España. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días, felicidades a todos los Santiagos, por supuesto a Santiago Abascal, que en este momento está siendo trending topic en las redes. Felicidades, presidente, creo que le dicen, ¿no? Eso es. Pues está muy bien porque es presidente de Vox, efectivamente, así que está estupendo esa felicitación, muy bien. Y a todos los Santiagos y a los Jaimes y a los Jacks, a todos aquellos que se identifiquen con Santiago Apóstol, a quien le llamaban las crónicas medievales Santiago Matamoros, porque efectivamente intervino decisivamente en tantas batallas en las que los cristianos buscaban la libertad, efectivamente. Así que muchísimas felicidades y a todos los gallegos, por supuesto, y a todos los españoles, puesto que es nuestro patrón, y ojalá que tuviéramos en la Moncloa un presidente que también tuviera esa sensibilidad, la que suele tener con el Ramadán y con otras cosas, la pudiera tener hoy con la festividad de Santiago Apóstol. Se ha felicitado el Día de Galicia, pero se ha quedado ahí, ¿eh? Pues está muy bien. Parabéns, ¿no? Parabéns por los galeus. Pues nada, y con esta mesa que tenemos hoy, pues muy, muy feliz. ¿Y en tu canal de Telegram? En mi canal de Telegram tenéis unos vídeos que vais a poder ir viendo ahora en el programa, algunos de enormísimo interés. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y esos vídeos se enjuician por sí mismos. ¿Y el número de teléfono? Pues ahora mismo lo colgamos en el canal de Telegram. Ahora mismo, Julio, en su canal de Telegram, Julio Ariza del Toro va a publicar el número de teléfono al que pueden enviarnos sus mensajes y opiniones para que las vayamos mostrando aquí en directo. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Muy buenos días, pues también muchas felicidades a los Santiagos y a los Jaimes, muy especialmente a mi hijo. Claro. Y recordar lo de Santiago y Cierra España, que no tenía nada que ver con el proteccionismo, era el grito de la carga de la caballería en épocas medievales. Por cierto, que vengo de Bangladesh, que es del otro lado del mundo y que hay una cultura radicalmente diferente. Pero a mí sí me gustaría que desde Moncloa hubiese una mayor sensibilidad con lo que son las fiestas españolas. Y no es solo de este gobierno. Yo recuerdo, hablando de reyes cristianos, en la celebración en 2012 de las Navas de Tolosa, el único ministro que estaba era yo, que fui con 2 secretarios de Estado. Y parece que no era una fecha menor lo que pasó en las Navas de Tolosa. La unión de los 3 reyes y el principio del final de la liberación de España. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, también felicidades a todos los Santiagos, Jaimes y demás. Y bien, encantado, asombrado de las cosas que pasan por ahí con el gas, en particular, con nuestra posición errática con Argelia, Marruecos, el peligro que todo eso entraña precisamente para España, ¿no? Y hablando de España hoy, entonces, ¿puede seguir existiendo esa España en el futuro? Vamos a luchar para que siga siendo... Eso no tengo la menor duda. Vamos Eso a es luchar lo que decía para... Bismarck, sí, que somos el pueblo la nación más fuerte del mundo, porque llevamos 500 años intentando destruirla y no lo hemos conseguido. Pero creo que tenemos que saber si nos vamos a empeñar en defenderla o no, porque está amenazada por muchísimas razones, ¿no? Desde luego, ya no es solo la crisis, es cómo abordas la crisis, cómo abordas la transformación de todo el sistema productivo, que se ha pasado a ser transnacional, que los beneficios se van a muchos otros lugares, que no controlamos esas cadenas, que no controlamos el factor trabajo en particular, que abrimos una inmigración, como creo que conversaremos hoy de lo que está pasando con la inmigración, sin saber exactamente cuál va a ser la evolución de lo digital o no, pero nosotros vamos a dejar entrar a un montón de gente aunque sea legal, sin saber cuánta gente va a nacer en este país, y vamos a seguir con los 100.000 abortos anuales y, sin embargo, abriendo las puertas, como dice el ministro, el ministro español,
Es que hay 22. ¿Hay 22 Enriques? En concreto, que No, el de... ¿Qué es lo que dice? Me he liado ahora, el de trabajo. Claro, no sé cómo La se ministra de llama. Trabajo es Yolanda Díaz. No, Escrivá, perdón. Escrivá. Estaba refiriéndome a Escrivá. Y Escrivá dice que tienen que entrar 270.000 inmigrantes cada año, lo cual es sumado hasta el 2050, suponen 8 millones de personas, 1 de cada 6 españoles. Y no sé si eso será el futuro. En fin, ahí estamos. Patricia Sanz, bienvenida. Muchas gracias. Sí, además 8 millones, es decir, que estaríamos hablando casi de la población de la Comunidad de Madrid, nada Pues más sí. y nada menos. Bueno, yo también me sumo a la felicitación a todos los santiagos y bueno, dentro de toda esta marea de malas noticias que hemos vivido durante el fin de semana, en la que hemos tenido que seguir con bastante ahínco la actualidad socialista, ¿no?, por este comité federal extraordinario que ha celebrado el Partido Socialista, también ha habido buenas noticias como la que publicamos ayer en el debate y que demuestran que todavía hay un ápice de dignidad dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Legislativo, como sucedió con este comunicado que seguro comentaremos de los fiscales, en los que han plantado cara y han dicho que una cosa que tampoco está bien hecha, ¿no?, es que el fiscal general cree de forma unilateral un criterio único, lo estamos viendo aquí en pantalla, y otra cosa es que se desvíe la forma en que se venía enjuiciando delitos tan graves como son estos que supuestamente, porque todavía no ha fallado, no podemos afirmarlo, cometieron 3 exjefes de la banda terrorista ETA. Por tanto, dentro de todas estas malas noticias que hemos podido vivir durante el fin de semana, también ha habido buenas. Vemos hombres valientes que a través de asociaciones denuncian estos hechos y que sin duda, bajo mi opinión, pues puede que signifique un cambio de rumbo en cómo se van a enjuiciar todos estos terribles crímenes que en concreto pues acabaron con la vida del concejal popular Miguel Ángel Blanco. Y saludamos en último lugar a Román Zantoya. Muy buenos días. Buenos días, yo me sumo a la felicitación y además yo estoy muy contento con todas las malas noticias que ha habido. Porque es importante, es importante que se clarifiquen las cosas para que haya un diagnóstico y una vez que hay un diagnóstico claro, se pueden empezar a corregir. Hay que salir del mundo virtual, del mundo de la ficción en el que nos tenía acostumbrado el gobierno, ¿no? El presidente de España, del gobierno de España, no está ni se le espera. Pues bienvenido sea. Ya sabemos que tenemos un ocupa en la Moncloa. El Partido Socialista ha decidido implosionarse del todo, impugnando el 40 Congreso que lo celebró hace menos de 8 meses y todo aquello que fue un rugido y una regeneración socialdemócrata, feminista, volcada en Madrid y en Andalucía, ha sido un desastre categórico que ha tenido a los 8 meses que reventarlo todo y poner de portavoz a uno que le preguntó y al que odia totalmente, que se llama Pachi López, el hijo Lelo de Lalo, que le dijo aquello de que es una nación Pedro. Tú sabes. Que es una nación Pedro. Entonces, bueno, todas estas cosas que pasan clarifican, es decir, 8 millones de inmigrantes. Bueno, quieren hacer de España el mayor campo de concentración del mundo, porque 8 millones de inmigrantes son solo útiles para las pensiones si están 40 años dentro del país. Entonces quieren convertir España en un campo de concentración, porque si no, no valen como solución a las pensiones. Porque lo primero que tienes con la migración es un coste exagerado de arraigo, porque llegan, se meten en el sistema educativo, se meten en el sistema sanitario, hacen el arrastre de todas las familias y primero cuestan mucho. Luego, si están 40 años trabajando, son rentables. Por lo tanto, si el ministro Escrivá, que va de profesional, ha hecho los números bien, lo único que se convierte en el mayor campo de concentración que quiere, con una trampa que es captar 8 millones de tíos a los que no va a dejar salir de este país. Bueno, cuando uno se aclara y ve la situación, dice, bueno, igual hay que cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que son buenas noticias porque cada día vemos cómo el destrozo es mayor y también vemos cómo elección tras elección el PSOE va retrocediendo y en las encuestas también. Quiere decir que el país no es tan imbécil. Hablemos en primer lugar, si os parece, sobre el asunto del gas, porque ayer domingo sobre esta hora nos saltaba la noticia de que el suministro se paralizaba con Argelia y a las 2 horas supuestamente se volvía a restablecer. Sin embargo, mientras el Ministerio de Transición Ecológica de aquí en España dice una cosa, en Argelia aseguran todo lo contrario. Este fin de semana conocíamos la noticia, la interrupción durante 2 horas del flujo de gas a través del gasoducto de Medgaz, el único activo entre Argelia y España. ¿Pero qué ha pasado exactamente y realmente con el corte de suministro de gas? En un primer momento, la empresa energética estatal argelina aseguró que esa interrupción había sido provocada por un fallo del sistema durante unos trabajos de mantenimiento rutinarios en la estación de compresión de Argelia. Una noticia que a las pocas horas rectificó el Ministerio para la Transición Ecológica español, desde el que aseguraban que el flujo no había sido en ningún momento interrumpido temporalmente, sino reducido.
Un incidente que hizo saltar todas las alarmas. Sobre todo desde que la relación existente entre ambos países se torciese desde que el presidente del gobierno cambiase la política diplomática de España sobre la soberanía del Sáhara Occidental y se posicionara con Marruecos. Dos versiones contradictorias que hoy desmiente Argelia. Desde el gobierno argelino han confirmado que han suspendido todo comercio con España a pesar de arriesgarse a sufrir una sanción por parte de la Comisión Europea. Argelia cuenta con unas en la manga y es que entiende que esa reprimenda no va a producirse básicamente porque varios Estados miembros quieren comprarle gas y entre otros, como Italia, ha conseguido posicionarse como primer proveedor de gas. Por su parte, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros Argelinos informó también el fin de semana que la suspensión del comercio con España no tiene efectos retroactivos. Esto significa que no afecta a las mercancías expedidas antes del 9 de junio de este año, día en que la asociación ordenó la suspensión de las domiciliaciones bancarias. Hay que comer carne. Vamos a hablar con José Antonio Bittner, director de Negocios TV, para que nos explique qué es lo que ha sucedido este fin de semana y todo este lío con el gas. Muy buenos días. Muy buenas, Alba. Es sin duda una situación estrambótica, esperpéntica, la vivida en las últimas horas entre el Ministerio de Transición Ecológica, Enagas, que salió también al rescate, y Sonatrach, la empresa que tiene la concesión de todo el negocio de gas natural en Argelia. La situación comenzaba alrededor de las 3 de la tarde, aunque el corte por una avería había sucedido a las 12:30. Comunicado de Sonatrach en el que indicaba que se suspendía el paso de gas a través del Medgaz por un problema en la parte española, al otro lado del gasoducto, según Sonatrach, para Argelia. Todo parecía que además iba a ser una cuestión puntual de unas horas y que una vez que se arreglara esa avería, todo volvería a la normalidad sin más polémica. Además, Sonatrach indicaba que no se debe a ningún problema externo a la avería que se había producido precisamente en el territorio español, por lo que eran operarios españoles los que estaban arreglándolo y no tenía mayor importancia, simplemente ver de qué manera se restablecía. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica, cuando vio distintas publicaciones, esa noticia la dimos en primicia en Negocios Televisión, aunque también a la misma hora más o menos que el Confidencial, el Ministerio de Transición Ecológica salió al paso rápidamente para contestar lo que se estaba informando por parte de nuestro medio y también por parte del Confidencial, diciendo que para nada era una situación que se hubiera producido en el lado español del gasoducto, sino que todo se estaba produciendo en el lado argelino y que nada tenía que ver con una incidencia del lado español. Llama la atención porque a continuación salió un comunicado de Enagas en el que decía que no se había cesado, sino que se había interrumpido la cantidad de gas que iba hacia España. Entendiendo además todos los que estábamos viendo lo que está diciendo Enagas, que cesar e interrumpir era lo mismo que cortar, no reducir. Interrumpir no es reducir. De tal manera que se tuvo que hacer una siguiente aclaración diciendo que simplemente se había reducido la cantidad de gas que ayer había transitado desde Argelia hacia España. Es lógico que si hubo un corte de unas 2-3 horas en el gasoducto del Medgaz, lo que veamos en los datos diarios sea un decrecimiento de la cantidad de gas que va hacia España, pero no un corte total. Pero eso no significa que durante determinadas horas no estuviera cortado, como dijo Sonatrach. La clave fundamental es ver en qué lado está cortado. Parece una tontería, pero no lo es. Sonatrach dice que la avería se está produciendo por problemas en el lado español, por lo que pueden venir más cortes, porque no es Sonatrach quien ejecuta el mantenimiento de esa parte. España lanza el balón hacia Argelia diciendo que simplemente fue justo en la costa argelina, en la salida del gas, donde se realizaron unas labores de mantenimiento. Llama la atención que si las labores de mantenimiento las hacía Sonatrach, no hubiera dicho Sonatrach que estaba realizando esas labores de mantenimiento, sino que era una avería en el otro lado. Por lo que el caos fue absoluto entre ambos países a la hora de enfocar quién era el responsable de lo que estaba sucediendo en ese corte del gas, que lo que es evidente es que se cortó durante horas. Bittner, también lío importante sobre el tema comercial, porque Bruselas tiene que decidir ahora si impone sanciones a Argelia, ¿no? Sí, ese es el otro punto importante en las relaciones entre Argelia y España hoy.
¿Se acuerdan que el 9 de junio sacó un comunicado la Asociación de la Banca, que es una entidad, es una asociación con mucho poder en Argelia, diciendo que se habían roto las relaciones, determinado comercio con España se suspendía por la situación? Álvarez fue a Bruselas y a partir de ahí todo acabó en una marcha atrás de Argelia para no recibir sanciones. Bueno, pues en la última circular enviada este fin de semana, Argelia dice que no con carácter retroactivo más allá del 9 de junio, las relaciones están cortadas con España, tal y como dijeron el 9 de junio, que es el momento en el que se inició la crisis en la que Álvarez se va a Bruselas, se va a la Comisión a decirle que intervenga. Ojo, porque este comunicado, esta circular, después de la amenaza que tuvo Argelia de Europa sobre que no podía romper las relaciones con un Estado miembro en virtud del acuerdo del tratado con la Unión Europea, pone a Argelia en la tesitura de que Europa ahora va a debatir sanciones contra Argelia por romper los acuerdos con España, porque la circular viene también de parte del gobierno, por lo que estaría indicando que se han roto las relaciones después del 9 de junio y no con carácter retroactivo anterior al 9 de junio, que es el momento en el que en la primera circular Álvarez, como les decía, marcha a Bruselas para decir que se está rompiendo el acuerdo, el tratado de amistad y el tratado comercial entre Europa y Argelia. ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Italia bloquearía ahora mismo cualquier tipo de sanción a Argelia por la situación del gas. España no lo tenemos tan claro, pero el conjunto de la Unión Europea lo que no quiere es meterse un tiro más en el pie, intentando meterse en los asuntos internos de España para ponerle una sanción a Argelia que dificulte todavía más el abastecimiento de gas de cara al otoño, una vez que está pidiendo una reducción del 15%, quitar una fuente, la de Argelia, poniendo una sanción a Argelia sería ahora mismo un auténtico suicidio económico. De tal manera que se espera una reacción tibia, si es que la hay, desde Bruselas, e incluso se espera esta mañana que ni el gobierno español se haga eco de la última circular de esa asociación de la banca en Argelia, que dice que desde el 9 de junio tienen que recordar todas las compañías que está parado, que está detenido todo acuerdo con empresas españolas. Ojo, porque tenemos por un lado el corte del Medgaz con el lío que ayer se montó, pero este otro tema sobre la relación comercial y sobre todo con lo que sucedió con la marcha de Álvarez a Bruselas eleva todavía mucho más la tensión entre España y Argelia. José Antonio Bittner, muchísimas gracias. Bueno, por la mesa, ¿qué es lo que opináis? Yo creo que fue en este programa cuando al día siguiente de la carta dije que las consecuencias con Argelia las íbamos a ver muy pronto. De hecho, había un tuit que decía: es el peor momento para tocarle las narices a Argelia. Argelia ya había avisado antes de la famosa carta en que da un vuelco a la posición de España sobre el Sáhara, no renovando el funcionamiento del gasoducto que va por Marruecos a Tarifa. Hay dos, ese se suspende y la diplomacia española no es capaz de decir esto hay que renovarlo en un momento en que va a faltar gas. Quedaba el otro. Entonces, cuando se produce la carta, Argelia tiene estas reacciones y lo que dije en este programa, Teresa Rivera tiene razón cuando dice que hay un contrato de suministro hasta 2032. Yo creo que Argelia no va a infringir de forma demasiado ostensible sus obligaciones, pero tendremos averías. Lo mismo que ha habido averías en otro extremo del mundo, en el Nord Stream, Rusia con Alemania. Es decir, cuando Rusia el proveedor quiere crear problemas, dice: lo siento mucho, esto se ha averiado y hemos terminado. Y había otro tema, que era el precio. Es verdad que había un contrato de suministro hasta 2032, pero los precios se estaban negociando desde el 2021 para el trienio 2021, 2022, 2023. Si no viene por gasoducto y viene por barco, será mucho más caro. Y eso es lo que nos va a ocurrir. Pero es que las genialidades en esta materia no han terminado. El gobierno se ha empeñado en que el gas y la nuclear no son sostenibles, es decir, no favorece las inversiones en estos sectores. Es obvio que yo estoy por el cambio climático, pero hay que hacerlo inteligentemente y si las circunstancias cambian, hay que cambiar. Y es obvio que necesitas, habiendo una escasez de energía, energías de apoyo a las renovables, y el gas es lo que nosotros tenemos más cerca. Tenemos 7 estaciones de regasificación y 2 gasoductos.
Y además nos han mandado otro recado, que es que están aumentando las migraciones desde Argelia. Es decir, no pueden demostrar de forma más clara que están enfadados. Y ya el remate, que va a costar un ojo de la cara y otro más, es decir, que nosotros no pensamos ser solidarios si hay que cortar el gas con los demás países de Europa. Que si no tienen gas, allá ellos, que es su problema y que nosotros no tenemos nada que ver. Un país que depende de los fondos europeos para seguir tirando malamente. Un país que ha pedido una excepción para el gas, porque teníamos lo que llamaban somos una isla energética. Decirle a los demás, oigan, ustedes en estos casos nos ayudan en todo lo que nosotros queramos, pero cuando tenga usted un problema yo no le voy a ayudar, pues no es lo más sensato en una comunidad de vecinos, que es lo que es la Unión Europea. El hoy por ti, mañana por mí funciona a rajatabla y van a tomar nota. Y ahora nos vamos a quedar más solos, porque Draghi, que ha sido el gran padrino de Sánchez en Europa, ha desaparecido. Bueno, aquí lo explicamos que Draghi le presenta a Mattarella la dimisión, el presidente de la República le dice que se espere 3 días porque tenían una cumbre con los argelinos. El 18 y el 19 se ha celebrado la cumbre. Se ha convertido en socio estratégico prioritario, desbancando el trabajo que se había hecho durante mucho tiempo, y eso es lo que ha pasado. ¿Y cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que nosotros le comprábamos a Estados Unidos un 11% del total de gas que consumíamos y en este momento ya estamos por encima del 35%. Precios, por lo menos un 40% por encima del precio al que estábamos comprando. Es que resultados, pues el resultado es que ya estábamos mal y el gobierno está empeñado en que estemos muchísimo peor. Si además los europeos nos exigen que el 15% del gas que recibamos resulta que se lo tenemos que reenviar a ellos, a los señores alemanes que han impedido durante tantos años que tuviéramos una política energética que fuera inteligente, a don Felipe González, que cerró Valdecaballeros cuando ya estaba prácticamente construida y teníamos 2,2 megavatios que hoy hubieran sido prácticamente la salvación. De eso llaman las puntas de la electricidad. En fin, y los franceses, pobrecitos míos, que de 70 y tantos reactores nucleares tienen 34 en este momento en reparación y están teniendo que comprar electricidad producida por centrales de carbón en Alemania. O sea, de verdad, no, y a nosotros, subvencionada. El contribuyente español está subvencionando. Gestionan el tema energético en Europa. Un abrazo, muchas felicidades y por favor dedíquense al deporte o a la música o cualquier otra cosa. Pero cualquier otra cosa. Es que en la laudatio que ha hecho Román del gobierno, muy sentida, es que lo que hay es ingobernabilidad e imprevisión. Y eso se nota en todo. Hoy hemos visto lo del estrecho, hemos visto un impuesto bancario, un impuesto energético que no saben cómo es, pero sí sabe lo que va a recaudar. Esa es la clave. Sabe lo que va a recaudar sin saber cómo es. Claro, lo cual es un prodigio. Pero claro, esas cosas en casa se tapan más o menos, con alguna editorial amiga y tal. Pero fuera hay gente que toma nota. Y claro, Sonatrach no es una empresa. Es el gobierno argelino. No, es el gobierno, hombre. No, el gobierno argelino es el gobierno ruso. Eso no olvidemos. Es por ahí van cuidadín. Yo creo que está mucho más cerca del gobierno ruso que del gobierno americano. Habéis expresado, no está cerca habéis de expresado ninguno. muy claramente el problema y hay poco más que añadir, pero sí hay cosas que yo diría. La primera es, has mencionado el tema de las averías. Las averías es muy antiguo ya el tema del hostigamiento. El hostigamiento es una forma de proteccionismo. Se ha utilizado desde hace muchísimo. Oye, que te voy a dar, pero que luego no te doy del todo y tal. Y eso ha funcionado en geopolítica, geoeconomía internacional de siempre. Entonces, esas averías van a seguir y creo que, porque, como decís, no pueden romper los contratos, no van a acabar ni pudiendo romper los contratos. Enagas no es Enagas solo, es que está participada por muchísimas fuerzas económicas globales y mundiales que tampoco van a permitir que los contratos se rompan. Todo esto es muchísimo más complejo que el juego de dos naciones y de dos políticos, ¿no? O sea que eso va a ir así. Luego, realmente cuando dicen que la Unión Europea no se puede meter en los asuntos internos de España es un cinismo total. Porque claro que puede meterse en los asuntos internos de España, claro que puede intervenir si se rompen relaciones con uno de los socios, claro que se puede pedir a la Unión Europea que haga no son algo relaciones más. internas, perdón, Que es que haga las algo más. relaciones comerciales son competencia exclusiva de la Unión. Sí, exacto, o sea que tiene que intervenir, ya no es que no puede meterse, Es que solo puede intervenir. Es que tiene que meterse. Y luego yo creo que Argelia, visto lo que le han hecho, que por cierto, lo que le han hecho es fatal. Si España hubiera sido Argelia, España hubiera arremetido en el derecho en todas las instancias de derecho internacional, porque el tema de la cartita
la cartita de Sánchez a Marruecos, rompiendo el derecho internacional, y el tema de los saharauis, es totalmente, lo puedes llevar hasta a los tribunales europeos, puedes llevar a todas partes esto. O sea, es un tema impresentable. Entonces, tú rompes el derecho internacional, te cargas el futuro energético o la futura seguridad energética de nuestro país, porque se la ha cargado, porque lo de Argelia no es una broma y nos puede costar cerrar grifos este invierno, y entonces llegas a lo que llegas. Y luego ya, y yo iría a lo que estabas diciendo ahora, el polo emergente. O sea, de la unipolaridad pasamos a la multipolaridad, eso es una realidad total, lo que está haciendo Rusia, amiguismos más o menos con China, China con India, los BRICS, India, los emergentes, están empezando a ver que le pueden tocar las narices a Occidente. Y no lo van a dejar de hacer. Y sabemos que es una batalla que no es solo política y geopolítica, que es económica global. Y que se están jugando quién domina, y que se está jugando el dólar, su posición. Y que todos estos se van a unir para ver si pueden sacar más tajada. Entonces, desde luego es un tema geopolítico y que habría que abordarlo con la seriedad internacional y en los organismos internacionales y demás, como se pudiera, ¿no? Pero yo pienso que esto no ha hecho más que empezar, que el multipolaridad y sus efectos los vamos a sentir próximamente. Es verdad que se acabará la guerra de Rusia, pero seguirán las fuerzas y China acaba siendo la primera potencia mundial. Y eso es difícil para nosotros aceptarlo. Pero no tenemos que confundir fuerza militar con competitividad global. Lo que no creo es que podamos defender nuestra competitividad a nivel internacional a fuerza de cañones, que lo que tenemos que hacer es ser buenos competitivamente, pelear bien en la Organización Mundial del Comercio, hacer las cosas bajo las reglas y no tener, digamos, nuestro aparato militar listo para cuando se nos pone en peligro los intereses económicos a nivel global. A nivel global no tenemos ningún derecho a nadie, ni Rusia, ni China, ni Europa. Entonces no pongamos, por favor, dejemos que la economía juegue y juguemos con las mayores fuerzas económicas, pero no confundamos el autoritarismo militar con la economía de mercado. Román. España y Euskadi, además de Argelia, son 3 países en paz, que diría el presidente del gobierno hoy. Claramente, es decir, lo del gas de ayer es prácticamente lo que pasó en la escudería Ferrari con el accidente Leclerc, que no sabe si se quedó metido el acelerador o no lo sacó o lo metió, y hay 2 versiones y las vamos a tener todas. Pero eso es porque estamos en paz con Argelia y no tenemos unas relaciones magníficas y espectaculares sin ningún problema ni conflicto, por lo tanto no hay que preocuparse. No solo pagamos el gas un 40% más caro y más un 20%, porque claro, la paridad euro-dólar hay que sumarla como un factor añadido a eso que hablabas tú de la competitividad. La política energética de Europa se ha demostrado que es una catástrofe y que la estupidez en la planificación y el ser políticamente correctos lo que te lleva es al desastre. Y que cuando la política se antepone al conocimiento, a la ingeniería y a la planificación, por la demagogia de ganar unas elecciones, pues al final lo pagamos todos y nos encontramos con el ridículo estupendo de tener supercargadores eléctricos unidos a generadores de gasoil para generar la electricidad con la que cargas el coche eléctrico que llevas de política sostenible. Que es la foto que el otro día, sí, bueno, pero que no solo es la del otro día en la gasolinera de Repsol, existen de esos muchos puestos ya, ¿no? Es decir, el ridículo es espantoso. El problema es que lo pagamos todos. Y lo que sí es verdad de la competitividad, y cuando dices, es que no se pueden meter en las relaciones españolas la Unión Europea. Estamos intervenidos. Llevamos intervenidos muchos meses. Somos el único país que cada vez que dice la ministra es verdad que para bajar el IVA de las mascarillas no es que nos lo tiene que autorizar Europa. Que para cambiar el IVA de la tarifa eléctrica es que nos lo tiene que autorizar Europa. Dice, los demás países lo han hecho motu propio, muchos de ellos han bajado las mascarillas sin ningún problema. Es que en España, como tienen que recaudarlo todo porque le tienen que entregar mucho dinero, estamos absolutamente sometidos, si no de hecho voluntariamente a retrasar todas nuestras decisiones para justificar en qué ha sido Europa. Es el lenguaje del débil, en definitiva. Pero por supuesto, por supuesto. El gobierno, como no tiene una decisión política, vamos, tenemos un gobierno que no es gobierno porque hizo una crisis de gobierno en la que no tocaron a los ministros de Podemos, son 2 entes independientes estructurales que es Podemos con el PSOE, y el PSOE para justificar sus decisiones es que todo es Europa. Sea o no sea Europa, como han decidido que es Europa, no toma una decisión, retrasa todas las decisiones y la culpa de todo la tiene Europa. Todo lo bueno lo hace Sánchez, todo lo malo es culpa de los demás, de los extraterrestres, de la ola de calor, de los volcanes, todo se ha fabulado contra él.
La situación, que vamos a pasar un otoño y un invierno horroroso y que viene un septiembre y un octubre absolutamente caliente, donde si se ha pasado la ola de calor, la calle va a empezar a estar caliente, porque va a haber un efecto simpatía. España es un país muy aletargado, pero ves cómo empieza a estar Francia, ves cómo empieza a estar Italia, ves cómo empiezan a estar otros países y dices, aquí va a pasar algo. Y el propio Pedro Sánchez lo sabe, que ya ha montado el equipo electoral, porque las elecciones vienen mucho más rápido de lo que él piensa. Es que a ti te bloquean los camiones y se bloquea el país, y al día siguiente que no encuentras nada en el supermercado te vas a la calle. Hombre, claro. Y eso es sabido. Patricia. Es normal ser crítico con la a veces escasa celeridad de las medidas con las que los Estados miembros hacen frente a la pandemia, pero en el caso de los tipos impositivos siempre hay un permiso por parte de Europa para poder acometer una modificación, en este caso, ¿no?, comentabas del impuesto sobre el valor añadido. Eso por un lado. Por otro lado, a mí lo que me asusta es escuchar el pasado sábado al señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistir en la idea de que se posiciona el Gobierno en contra de esta recomendación, que no nos olvidemos, se puede convertir en obligatoriedad, de esta reducción del 15% en la utilización del gas, algo que, por cierto, ha sido compartido por otro país vecino sureño como es Portugal. Por tanto, sí que estoy muy de acuerdo, ¿no? Miramos a nuestro alrededor y vemos como, por ejemplo, Francia obliga como sanción a abrir las puertas a los comercios que aplican, ¿no?, la utilización del aire acondicionado. En fin, parece que estamos en un momento de regresión, ¿no?, el peor momento para los estados de bienestar. Y por supuesto que tenemos que levantar las orejas porque el lobo viene, pero no nos podemos olvidar que pertenecemos a la Unión Europea y que, por supuesto, cualquier medida que nos imponga es de obligatorio cumplimiento. ¿Dónde no lo es? Bueno, pues en algunas otras materias, como por ejemplo hemos visto durante los pasados meses en Hungría y en algunos otros países que sí que han decidido saltarse la aplicación de ciertas normas. Pero esas son cuestiones ideológicas, más cuestionables, ¿no? En materia puramente económica o impositiva nos debemos a Europa. Es la organización supranacional, aunque no nos guste, en la que nos encontramos. Por tanto, ¿dónde está la clave? Bueno, pues la clave está a lo mejor en mejorar nuestras relaciones exteriores. Lo comentábamos fuera de cámaras, pues a lo mejor sería un buen momento para intentar tomar las riendas del Gobierno, ahora muy difícil porque estamos en un momento de ciclo preelectoral, pero reconducir las relaciones con Argelia. Nos hemos quedado sin un gasoducto que teníamos desde el año 96 y ahora nos empiezan a hostigar con cierres en el otro que nos queda. En fin, es una situación muy preocupante, pero en la que sin duda hay que volver a reconducir las relaciones exteriores desde el punto de vista... Argelia ya ha dicho que reconducirá las relaciones con España cuando cambie el Gobierno. Vamos a dejarlo aquí porque nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta, si les parece, escuchamos a Santiago Abascal. Tienes una reacción en Marruecos del demonio, ¿eh? Sí. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de las 12:30 y escuchamos ahora a Santiago Abascal y el balance del curso político que ha hecho en este lunes. El Día de Santiago, patrón de todos los españoles, llega en un momento muy difícil para nuestros compatriotas. Aunque algunos traten de silenciarlo y otros intenten ocultarlo con burda propaganda, la situación que hoy afronta la mayoría social de nuestro país es realmente dramática. La inflación ha acabado con los ahorros que tanto costó guardar a las familias. Los precios de los bienes de primera necesidad y de los suministros se han disparado. Los españoles no llegan a fin de mes. El paro y la precariedad se extienden y se hacen crónicos. Incluso en estas fechas, muchos padres están teniendo que explicar a sus hijos que este año no podrán irse de vacaciones. Y mientras todo esto ocurre, continúa el expolio fiscal que sufren fundamentalmente las clases medias y populares. Sigue la degradación de nuestros barrios, crece la inseguridad y aumentan otros problemas como la despoblación, la crisis del sector primario o la desindustrialización. Este panorama no es fruto de la casualidad. Hay culpables. Los españoles padecen hoy un gobierno ajeno a sus preocupaciones cotidianas. Y no solo el gobierno. Por desgracia, también son los medios, los sindicatos comprados, la patronal, los lobbies energéticos y algunos bancos. En mitad del desastre social, económico y territorial, en el último año Vox ha trabajado para proteger a los españoles. En materia judicial, el Tribunal Constitucional resolvió ante los recursos de Vox que los 2 estados de alarma decretados por Sánchez y apoyados por todos los demás partidos fueron ilegales. Los magistrados del Tribunal Constitucional también tuvieron que darnos la razón con el cierre ilegal del Congreso de los Diputados, que lamentablemente solo Vox se atrevió a denunciar.
Y lo mismo ha hecho el Tribunal Supremo, que revisará los indultos de Sánchez a los golpistas, a petición de Vox. Durante los últimos meses, Vox ha interpuesto recursos contra la reforma laboral que condena a la miseria al país, contra la ley que prohíbe rezar en las cercanías de los centros abortivos y contra todas las medidas discriminatorias impuestas en las taifas autonómicas, bien con el pasaporte COVID o con la marginación del español en la educación. También hemos presentado denuncias ante la Fiscalía para que se persigan los casos de prostitución de menores tuteladas en Baleares y en Valencia. Pero en el horizonte se vislumbran hoy dos nuevas normas liberticidas, la ley trans y la ley de memoria democrática. Primero las recurriremos en las instancias pertinentes y después, cuando los españoles nos den una mayoría suficiente, las derogaremos sin contemplaciones. Hemos demostrado que es posible llevar a las instituciones la voz limpia de las calles, que es posible dejar de plegarse ante la corrección política y que es posible reabrir los debates que querían prohibir. Castilla y León es un ejemplo de que las cosas pueden cambiar. Hemos presentado un plan anticrisis que contempla bajadas radicales de impuestos, ayudas a la natalidad, apoyo al campo y desarrollo de infraestructuras. Además, hemos llevado a cabo una rebaja del 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones patronales, ahorrando más de 20 millones de euros que se destinarán a lo que de verdad importa. Finalmente, Castilla y León será la primera región en derogar una ley de memoria histórica que será sustituida por una ley de concordia y reconciliación. Vox se ha consolidado también en Andalucía, donde hemos pasado de ser quinta a tercera fuerza política, gracias a la confianza de 500.000 de andaluces, a los que no defraudaremos. Seguimos presentando batalla en toda España, especialmente en aquellos lugares donde más amenazada está la libertad, la unidad nacional y la prosperidad. Gracias a Vox, en el Parlamento Vasco se pueden escuchar hoy ideas largo tiempo proscritas por los separatistas. En Cataluña seguimos siendo, como primera fuerza política nacional, la referencia para todos los que creen que otra Cataluña es posible, una que no esté secuestrada por los delirios de los separatistas ni por las ocurrencias de sus mayordomos de izquierdas. En toda España hemos actuado como la única y verdadera oposición, porque en una coyuntura como la actual, solo Vox ha exigido rebajar drásticamente el IVA de los bienes de primera necesidad, subir los salarios reduciendo las cotizaciones sociales, terminar con el gasto político o derogar la ley climática que prohíbe a los españoles explorar y explotar nuestros recursos. Lamentablemente, también nos hemos quedado solos exigiendo un drástico control de la inmigración, el endurecimiento del acceso a la nacionalidad española, la protección de los propietarios ante los casos de ocupación o la reforma del sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero nuestro trabajo no termina en las instituciones. En el mes de octubre lanzamos la Agenda España, un programa político serio, ambicioso y adaptado a las necesidades de los españoles, justo lo opuesto a la Agenda Globalista 2030. En Canarias organizamos el primer encuentro de Frontera Sur, que tenía por objeto analizar las causas y las consecuencias de la invasión migratoria que padece nuestro país en general y las islas en particular. Hemos estado en la calle con el sindicato Solidaridad contra el encarecimiento de la factura de la luz y del gas y en apoyo a transportistas, a agricultores, a ganaderos, autónomos, hosteleros u obreros del metal. También hemos acompañado a las movilizaciones pro vida en su lucha contra la cultura de la muerte y del descarte. Y para celebrar la diversidad de España y sus provincias, atacada fundamentalmente por un Estado autonómico que solo ha traído ruina, insolidaridad y egoísmo, organizamos el Viva 21, un gran evento de 2 días en el que reunimos a más de 25.000 españoles en Madrid. Los problemas que asolan nuestra nación no son tan distintos de los que sufren pueblos hermanos. Hemos intensificado la cooperación con nuestros socios del grupo de los conservadores y reformistas europeos en defensa de una Europa de naciones libres, seguras y soberanas. En enero organizamos la Cumbre de Madrid, donde, junto a líderes patriotas europeos, advertimos con un mes de antelación de los planes de Putin y nos conjuramos frente a la federalización de Europa, la competencia desleal y la desindustrialización. En la iberosfera
y gracias al esfuerzo de la Fundación Disenso, hemos puesto en marcha el Foro Madrid para combatir política y culturalmente el avance del narcocomunismo en la región. Hemos hecho mucho, pero hace falta más. Sabemos que no es suficiente. No puede serlo mientras España siga estando al borde de la quiebra social, económica y nacional. Por eso, en este Día de Santiago, quiero despedirme prometiéndoos y garantizándoos que desde Vox trabajaremos sin descanso, solos o con aquellos que se quieran unir a nuestro camino, para hacer posible la alternativa, para hacer posible que la España oficial se parezca al fin a la España real. ¡Viva España! Ese ha sido el discurso de Santiago Abascal. No sé qué opinión os merece estas reflexiones que ha hecho el presidente. La final me parece, la comparto plenamente, que la España oficial se parezca a la España real, porque realmente el divorcio entre lo que están haciendo los políticos, lo que vienen haciendo bastante tiempo, y lo que la gente de verdad quiere, la gente que construye este país, no tienen nada que ver. Y así estamos, claro, así van las cosas. Antes hablábamos de la energía y valdría la pena hacer un análisis de qué se ha hecho desde el punto de vista de gobierno, de la responsabilidad de los políticos, de los actos políticos, de los actos de gobierno, qué se ha hecho en el tema energético, cómo se han previsto las cosas, cómo se han valorado, cómo se han calculado, es decir, qué se ha construido, qué se ha dejado de construir, por qué estamos así, pero que se hiciera, por ejemplo, por lo menos un ejercicio de reflexión y también de pedir perdón por los errores que se han cometido, que son flagrantes, ¿no? Es decir, que alguien coja una cámara y se vaya a lo que iba a ser Lemóniz, a lo que iba a ser Valdecaballeros, a lo que es ahora mismo las dos centrales térmicas que acaban de explotarlas. Han explotado las torres, las han derruido, las han demolido y han salido además en los telediarios con un enorme... Estaban encantados de enseñar cómo destruían unas torres de unas centrales térmicas, cuando en este momento en Marruecos están produciendo electricidad con carbón, en Alemania están produciendo electricidad con carbón, en Polonia están produciendo electricidad con carbón, es decir, y nosotros resulta que vamos a tener que tener cortes. Oiga, por favor, es decir, cuéntenos en serio lo que está pasando, cuéntenos en serio por qué la energía nuclear era tan importante y no la tenemos para cubrir es decir, esa energía que es constante. ¿Por qué no la tenemos? ¿Y por qué estamos como estamos? Patricia. Sí, y además, efectivamente, ¿no? Porque este ejecutivo de Pedro Sánchez, social y comunista, bueno, pues no ha hecho absolutamente nada, sino destruir, ¿no? Muchas de las leyes que teníamos hasta la fecha, ha acelerado otras que sin duda, bueno, pues están resultando de todo punto ideológicas, sin ningún valor real de las económicas que hacen falta, y frente a ello, bueno, pues en este caso la formación de Santiago Abascal, en muy poquito tiempo, ahí donde ha tenido poder o influencia de poder, pienso en Castilla y León, pienso en el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues ha influido para bien, ¿no? Ha reducido gasto público, véase pues el dinero que se da a las subvenciones de sindicatos, ha promovido reformas de bastante interés en materia fiscal aquí en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, me gustaría comentar la oportunidad de este discurso de Santiago Abascal en un día como hoy, no porque sea el Día de Santiago, pero sí por este momento de comienzo de un ciclo electoral que estamos viviendo. Lo veíamos el pasado sábado con el señor Pedro Sánchez, lo estamos también viendo con el señor Alberto Núñez Feijóo, con algunos intentos de nuevos proyectos políticos por parte de la izquierda en España. Sin duda, los partidos políticos ahora parece que bueno, pues se están olvidando, y me refiero exclusivamente a los que se encuentran en el poder, de acometer medidas urgentes para el invierno que se nos viene por delante, pero no se han olvidado, ¿no?, de estas elecciones municipales, autonómicas, que tendremos en el primer trimestre del próximo año, y las elecciones generales de 2023. Por eso es tan oportuno. Y bueno, yo sí que creo que ha hecho un buen resumen Santiago Abascal de todo lo que es la agenda de España. Me ha recordado mucho a esa línea discursiva que él cambió, en mi opinión, para mejor, con una sensación más pues de aspirante a una candidatura en la presidencia del Gobierno, que desde mi punto de vista comenzó precisamente con el evento que han citado el pasado octubre en el Viva 21, celebrado aquí en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, que por cierto fue apoteósica
la concurrencia de simpatizantes al mismo. Y bueno, hoy le he vuelto a ver en ese estado tranquilo, relajado, volviendo a exponer sus medidas y sin duda, bueno, pues presentándose como una alternativa real para todo aquel votante digamos, más conservador de España. Las redes sociales están que arden con un vídeo que está circulando sobre un acto que montó Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Julio lo ha compartido esta mañana en su canal de Telegram. Si les parece, lo vemos y ahora lo comentamos. Empezamos por Uga, si te parece bien. Uga es asturiana, es profesional de las artes escénicas y se ha dedicado durante mucho tiempo al activismo transmarica bibollo en entorno rural. Entonces, si quieres lanzarte. Pues sí, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenides y muchas gracias por estar aquí hoy. Antes de empezar a hablar un poco de mí, simplemente voy a pediros, porque bueno, de formación profesional, pertenezco al ámbito del teatro, así que voy a pediros una mini pequeña colaboración, ¿vale? Simplemente quiero que aplaudáis, todavía no, las personas que pensáis que voy guapísima, ¿vale? Que os gusta mi conjunto. Me voy a poner de pie para que lo veáis, ¿vale? Muchas gracias. Esto no es una llenada de ego gratuita, ¿vale? Yo hoy me he cambiado en el baño de este ministerio, me he maquillado aquí a 20 minutos escasos de que empezara el evento por seguridad, básicamente. Yo hoy no me atreví a salir de mi casa, al igual que la gran mayoría de días, vestiré como me apetezca salir. Esto es la realidad no binaria, esto es la realidad trans, a esto nos enfrentamos y este es el régimen cisexista que existe en esta sociedad. Y bueno, hoy vengo a contar un poco eso, mi vivencia, mi experiencia y qué es, ¿no? Bueno, lo primero de todo también eso, ya se ha mencionado antes, pero recalcar que hoy es el Día de la Visibilidad No Binaria. Pero creo que hoy es un muy buen día para por lo menos las personas que estamos aquí y que nos están viendo intenten hacer todos los días un poquito de Día de la Visibilidad No Binaria, al igual que deberíamos también visibilizar un montón más de luchas a las que les dedicamos un día o quizá ni eso, muchas veces, ¿vale? Así que también lo dejo un poco por ahí. Me gustaría, yo personalmente, hablar un poco del tema que más me atraviesa, de la violencia que más me atraviesa, que es un poco la violencia estética, la violencia del passing, que se comentaba antes, de la presentación en sociedad. Passing. Esto ocurrió en un acto que hizo el Ministerio de Igualdad, es decir, que pagamos todos los españoles. Mira lo que voy a hacer. Nada. Román. No tengo nada que decir. Nada. No voy a decir nada. Que cada uno juzgue y diga y piense lo que quiera. Yo creo que es muy bueno darle visibilidad a este acto del Ministerio de Igualdad para demostrar, uno, que el Ministerio sobra, que hay una malversación de caudales públicos exagerada, que en la situación de necesidad y de crisis que están pasando un montón de familias españolas por la inflación, por la crisis energética, que se gaste dinero en este tipo de actos es lamentable. Es lamentable. Pero bueno, pero pone en evidencia una realidad que quiere ser alternativa y que dicen que hay otra forma de hacer política. Yo estoy es decir, de acuerdo, no hacer política para las mayorías, no, elevar a categoría la singularidad y... ¿Qué le vamos a hacer? Pero si a mí me están llamando ahí la atención por venir vestida así a la tele, que no venía hoy a la tele, pues si usted sale vestida así de casa, le miran, sea cis, L, G, T, B, H, U, P, J, K o lo que sea. Si uno sale disfrazado de casa, se haga usted como quiera, pero luego no se queje de que le miren. Es que me miran. Ya, lógico, pero no sales así de casa para que te miren. Pues te miran y... Bueno, mira, yo lo siento mucho, o sea, yo la integración cada uno haga, pero que con mi dinero se lo gasten en esto me parece bochornoso, aberrante y dice muy poco de la calidad del gobierno que tenemos en España. Yo estoy de acuerdo y es que la imbecilidad flota. Y lo bueno es que todos los españoles lo ven, o sea, que es que se ponen en evidencia, si esto es lo bueno, o sea, lo que decía al principio. Hacer, precisamente, es darle ponerlo visibilidad en todas las redes. Esto tiene que circular a tope, esto tiene que ser las imágenes más vistas. Esto es con tu dinero. Porque con esto ya sabes lo que hacen con nuestro dinero, eso está absolutamente claro. Pues ahora lo pongo en el Telegram para que podáis hacerlo. Pero además hay una cosa que es que... y cada uno yo lo siento por ellos, pero es que el mundo digital es el mundo de 0-1, es un mundo binario. Es un mundo binario. El mundo analógico era infinito. Entre 0 y 1 había infinito. Pero ahora vamos al mundo digital puro, que es el 0-1. Binario puro. Pues lo siento por ellos.
los no binarios líquidos van a tener un problema enorme. Esto no dura, además es todo un invento. Vamos a ver, es cierto que en la sociedad española existen minorías por cuestión de etnias, de forma de vestir, de opciones sexuales. Pero también es cierto que corresponde a la totalidad de los españoles decidir qué se hace con el dinero público. Y luego está el problema de este tipo de minorías en concreto que intentan generar una serie de problemas sociales o poner luz en una serie de problemas sociales que no existen. Yo estoy segura que nadie le va a increpar a este señor por la calle. Cuando salga es verdad que le pueden mirar, va provocando para que le miren y no tiene nada malo que le miren. A las mujeres también nos miran por la calle, pero de ahí a increpar, yo creo que a día de hoy, en concreto en la capital de España, yo creo que hay una sociedad muy abierta en la que en absoluto van a increpar a este señor por la calle. Te voy a decir una cosa, Patricia. Están creando una realidad. A José Manuel y a mí no nos miran por la calle. Y me parece terriblemente injusto. Bueno, yo estoy hablando por mí. Yo tengo un rango de edad en que empiezo a... Voy a ser invisible. Invisible, ¿no? Sí, por eso te digo que nosotros quizás deberíamos hacer una rueda de prensa quejándonos amargamente de que nadie nos mira. No, si nos vestimos así nos mirarán, ¿eh? Sí, no, pero sí, no se van a increpar, es la realidad que esta persona está intentando... pero mirarnos, te aseguro que nos mirarán. Pero lo bueno es que todo esto ha sido creado de la nada, o sea, es un bluff completo. Todo este tema es que aquí hay una provocación permanente. El que en la situación en la que estamos haya 22 ministerios es una auténtica provocación. Y las políticas alternativas que ha hecho el Partido Popular, con Ayuso en Madrid o con Juanma Moreno en Andalucía, bajando impuestos y aumentando la recaudación y la financiación de los servicios públicos porque ha aumentado el número de contribuyentes, es lo que hay que hacer en este momento. Estabais hablando ahora de todos los problemas que tiene el gobierno actual al hilo del discurso de Abascal. El verdadero problema, y yo voy a hablar de mi libro que sale en septiembre, lo empezamos en 2021, que era el centenario de 1921, que se producen varias cosas. Se produce anual, que es que toda la administración ha fallado, absolutamente todo. Muere Dato, que es el último regeneracionista y el último capaz de entenderse con sus adversarios, que son los liberales, y se publica España invertebrada, que da la clave de lo que somos. Porque el problema es que lo primero que tenemos que hacer es una idea de España. Pero ahora viene un otoño fatal. Se ha dejado de comprar deuda pública, van a subir los tipos de interés, el Banco Central va a comprar deuda con lo que amortice de los bonos que van venciendo, pero va a poner condiciones. Para seguir teniendo fondos europeos, en los siguientes tramos vamos a tener condiciones. Y para seguir sentándonos en el Consejo con dignidad, va a haber un programa de consolidación fiscal, porque Alemania sabe muy bien lo que es la inflación y sabe que aquí hay que hacer algo en materia de gasto público. Y lo que ha hecho la Unión Europea, que no lo he visto publicado en ningún medio, va a prorrogar la suspensión del Pacto de Estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a los Estados miembros, ustedes gasten lo que les parezca bien, que no les voy a sacar tarjeta amarilla. Pero tú solo gastas si tienes dinero en la hucha. Si no lo tienes, no puedes gastar. Y el déficit estructural, que es un palabra que voy a explicar, déficit estructural quiere decir la diferencia entre gastos e ingresos descontando acontecimientos extraordinarios. Si le ha tocado a usted la lotería, no lo meta en los ingresos, si ha tenido usted una enfermedad grave, no lo meta en los gastos. Eso es constante. ¿Qué nos pide la Unión Europea? El 0,5 del PIB. España va a tener el 6, 12 veces más. Es decir, no vamos a tener margen para ayudarnos a nosotros mismos. Román hacía una reflexión. ¿Cómo va a alterar eso el calendario electoral? No lo sé. Lo que sí sé es que cada mes que pase el gobierno lo va a tener que peor. Sí, mucho peor. Pablo Iglesias cree que esto hay que hacerlo en abril. Yo creo que Sánchez quiere hacerlo con las autonómicas y locales para que los alcaldes y los concejales de sus listas le saquen las batallas del fuego, pero luego está con la ilusión esta de ser Miss Europa en el último semestre del año. Que luego seguimos hablando de ello, pero antes nos tenemos que ir a una brevísima pausa de publicidad. 2 minutos y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y contarles que el Pozo Alimentación renueva el diseño de sus camiones con la imagen de Carlos Alcaraz. El tenista murciano es embajador de marca de la empresa de alimentación desde el pasado mes de junio y ahora ya se pueden ver los camiones con esta nueva rotulación que circulan por la red de carreteras nacionales y europea.
Con esta nueva imagen, el Pozo Alimentación pretende expresar los valores con los que se identifica asociados al deporte a través de estos soportes móviles y de gran visibilidad presentes en cualquier punto del territorio nacional e internacional. La empresa de alimentación y el tenista murciano anunciaron el pasado mes de junio el acuerdo por el cual Alcaraz se ha convertido en el nuevo embajador de la marca. Este vínculo encarna los valores de esfuerzo, sacrificio y humildad alineados con los principales principios que promueve la compañía. La imagen del joven tenista será utilizada y divulgada por la empresa de alimentación en distintos soportes de comunicación y supondrá un refuerzo de notoriedad e imagen de la marca El Pozo, presente en 8 de cada 10 hogares españoles. Y como siempre, hasta ahora saludamos a Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. La última víctima del movimiento woke son los yacimientos arqueológicos. En Estados Unidos, algunos profesores exigen que estos investigadores dejen de identificar por género biológico los restos humanos antiguos, porque alegan que resulta imposible evaluar cómo se identificaba esa persona en aquel momento. Lo que implicaría esta propuesta es acabar con la clasificación de restos humanos por género y por sexo. El psiquiatra y científico Pablo Malo pone algo de luz en esta locura. Señala, por un lado, que aplicar creencias o ideas actuales a otras épocas no tiene ningún sentido y pone en el punto de mira la confusión constante entre sexo y género. Además, incide en que el no saber cómo se identificaba una persona no invalida que por los restos óseos o el ADN se pueda identificar su sexo biológico. Otra historiadora, Garú Durán, hace referencia a la importancia de identificar el sexo en estos hallazgos, porque esto además da mucha información sobre cuál era el modo de vida de las personas y coincide a su vez con el doctor en Historia de las Religiones Javier Arias. Arias asegura que el sexo es una información valiosísima para el historiador para analizar y comprender mejor la mentalidad, creencias, división del trabajo en las sociedades antiguas y en la época prehistórica, porque, y esto es muy interesante, señala que los roles que se establecen de hombres y mujeres no tienen nada que ver con lo social, sino que son previos y vienen dados. Y pone el ejemplo, de hecho, las mujeres cuando dan a luz, con todo lo que ello conlleva, es decir, su rol de maternidad no viene impuesto socialmente, sino por la naturaleza, porque al final ese sentimiento de dar a luz, de maternidad viene de dar a luz. No, es de manicomio, ¿no? Porque vamos, que nos planteemos ahora si Tutankamón realmente se sentía hombre o mujer, es de locos, es absolutamente... Yo creo que ya estamos llevando, además es que se están saltando, está perdiendo seriedad hasta la ciencia, ¿no? Hasta la ciencia se está como popularizando de tal manera y lanzando esta serie de tonterías que me parece que no se sostiene de nada, ¿no? ¿Qué importa lo que se pudiera sentir Tutankamón o el otro? ¿Qué nos importa lo que fuera? Él era lo que fuera, se ha descubierto los yacimientos. ¿Qué vamos a seguir ahora con los demás yacimientos en América del Sur, en tal? Ridículo. Total. O sea, hubiésemos ahorrado la guerra de sucesión. Si Isabel II se hubiese considerado hombre y lo hubiésemos aceptado, no hubiésemos tenido guerras carlistas. Exacto. Está descaminado esta teoría. Ni más ni menos. Este doctor, además, Pablo Malo, dice que ya hay hasta 3 definiciones de lo que es el género y que ya es un término totalmente inutilizable, porque primero es sinónimo de sexo para referirse a lo masculino o femenino. Segundo, es cuando se refiere a roles o distinciones sociales, culturales que se adjudican a una persona por agentes externos. Y otro es cuando la persona ya se identifica con un género u otro. Entonces, que hemos llegado ya a un punto en el que de hecho, además, indican que esto no es algo nuevo, entre comillas, porque, por ejemplo, el psicólogo Ray Blanchard hace ya mucho tiempo distinguió entre lo que era sexo biológico y subjetivo. Entonces, que ¿por qué no hacer, ya que estamos, esa distinción para no entrar en lo que es género, tal, porque al final... Volvemos a Groucho Marx cuando decía, sí, dejando aparte la interesante cuestión del sexo, lo difícil es encontrar otra cuestión interesante. Sí, entonces no. Solo hablan de sexo. Es decir, es que no nos interesa. Sí, porque por Oiga, ejemplo... que no, quiere decir que es que queremos hablar de otras cosas. Hombre, tanto como no nos interesa, es una declaración solemne. Lo que pasa es que yo creo que hay que dimensionar. En el debate de Andalucía ocupó una buena parte de todas las intervenciones el tema sexual en la educación infantil. Es verdad que están obsesionados. Es una obsesión. Obsesionados. Sobre todo como para utilizarlo como cortina de humo, porque no está ni bien ni mal hablar, es una cuestión más de la vida, ¿no? Pero utilizar eso para tapar otras cosas verdaderamente importantes, yo creo que ahí está lo grave. Y no hay foto de anuncios que no sea 2 tíos dando un beso, 2 chicas, no sé qué, tienen que estar todo el rato besándose. Antes no hacía falta poner fotos de besos, la gente se lo daba en escondidas o en la calle donde podía.
pero no se sacaban fotos de los besos en general. No sé por qué es necesario hablar de sexo todo el día. La reflexión, por ejemplo, que hace José Ratti, que es profesor de la facultad. ¿Cómo lo lleváis en el manicomio esto? Pues aquí yo intentando entender, por lo menos los profesores dicen que lo que se nos ha ocurrido a todos en esta mesa, que al final es más importante saber históricamente pues cómo funciona en la sociedad y cómo era, que no determinar si alguien se identificaba o no. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, José Ratti, que es además el titular también del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, que también ha generado muchísimas polémicas, indica que esta cuestión de la identificación del género hace 20 años no se lo hubiera planteado la academia, pero es que hace 5 tampoco, ni en la política ni en las calles. O sea, que es un tema que no estaba a nivel social como algo determinante y que ahora es algo esencial y universal, como si hubiese existido en todas las culturas. Entonces dice que eso lo que hace es transgiversar los yacimientos arqueológicos y antropológicos y que no tiene ningún sentido tampoco. O sea, en el limbo decides si te vas a ir a un cuerpo y te puedes haber equivocado. Es la idea. No hay limbo. No sigues la doctrina pontificia. En donde sea, de donde vengas. Tienes que elegir. Bueno, de las doctrinas pontificias tenemos el motu propio sobre el Opus Dei, que ha sido muy interesante y ha generado una cierta... Y que has colgado un artículo precisamente en Telegram sobre ello, así que nuestros espectadores se metan en tu canal de Telegram. ¿Es el Opus Dei una secta? Sí, es un interesantísimo ya les anticipo artículo que la respuesta es en absoluto. Que pueden leer nuestros espectadores, pero después de escuchar la siguiente crónica de Ana Gullo. Sí, porque no hemos acabado con el movimiento feminista, porque tiene hasta su propia estafa por internet, el woke phishing. El antivirus Panda es un servicio de seguridad. Lo que ha detectado son varios de estos casos, pero es que exactamente esto ¿qué es? El ciberdelincuente lo que hace es utilizar este movimiento social como cebo y se dirige principalmente a adolescentes. Primero investigan a través de las redes sociales a su víctima y a raíz de ese estudio lo que hacen es crear un usuario similar que tenga los mismos gustos y formas de pensar para iniciar una conversación y así ganarse su confianza. El factor común de esta estafa es que se basa en un discurso feminista, con posturas progresistas, antirracista y en general muy preocupado por la garantía y el cumplimiento de los derechos de los colectivos más vulnerables. Y aquí pueden pasar varias cosas. La más común, que los ciberdelincuentes amenazan a esos menores con los que han hablado con el uso de la información que les han facilitado en su contra. Estos caen ante el miedo y la culpa y es lo que se denomina también como ciberextorsión. Y muchas veces lo que ocurre es que a lo mejor hay un movimiento social que te piden que ayudes o que dones o que facilites tus datos y aquí es donde cae la estafa. Fíjate qué interesante esto que comentas. Precisamente el fin de semana publicábamos cómo redes yihadistas en Bélgica, desde donde están instaladas desde hace años y años, pues intentaban captar a menores, sobre todo mujeres menores, así que quizás pues esta fuera una de las tácticas que podían utilizar, ¿no? Y además que luego provocaba que esta captación, es decir, no fuese algo forzado, ¿no? Que ellas mismas decidiesen irse con estos hombres que en ocasiones les sacaban hasta 20 años. De hecho, este fin de semana se ha liberado a una chica que había sido secuestrada por un yihadista en Bélgica. Justo, sí. En Verviers. Lo que es increíble es lo que se difunde, ¿no? Todo esto, que muchos jóvenes y tal están hablando todo el día. Es como si está tan de moda todo el LGTBIQ que al final se construye algo sobre lo que basas, digamos, hay ciberdelincuencia, hay todo lo demás, pero los chicos, los niños, las niñas, es como si fuera un tema de moda. Sobre todo porque han conseguido hacer un tema de moda. Y saben que cuando alguien no se siente como de alguna forma adaptado en algún lugar, pues utilizan Internet para poder comentar o poder, bueno, pues al final de alguna forma les cogen porque saben que ahí tienen un sitio como seguro para hablar de forma libre y al final se encuentran con este tipo de estafas y este tipo de movimientos. Pero sí, por ejemplo, dicen que es una evolución de ingeniería social que se está multiplicando a lo largo de este año y lo que también han indicado pues una especie de protocolo para evitar que esto ocurra. Es decir, pues si ves un perfil de una determinada persona, buscarlo en Google para saber si es falso o no, los comentarios que está utilizando, si de alguna forma te está llevando a que le des información tuya personal o a que de repente te involucres y te metas de lleno económicamente, sobre todo en alguna causa. Entonces... Qué importante, ¿no? Es el control también parental en todas estas cuestiones que hoy en día está tan cuestionado, pero es muy importante decidir cuándo le das por primera vez el móvil y para qué circunstancias a un hijo. Creo que lo comentábamos, el otro día también aquí. Bueno, pues todo esto influye en que luego
estas niñas, en este caso pues mujeres, sean o no captadas por quién sabe qué depravado, ¿no? mental. Bueno, ya que tú has felicitado a tu hijo Jaime, yo quiero felicitar a mi hija María, que tiene una niña preciosa. María también. Nos unimos. Muchas gracias. Ahora, esto es mucho más importante de lo que parece. Yo creo que la gran transformación del Partido Socialista empieza con Rodríguez Zapatero. Sánchez no es más que una segunda edición de Rodríguez Zapatero. Yo creo que Rodríguez Zapatero llega a la conclusión de que un partido socialdemócrata basado en la lucha de clases no tiene mucho sentido cuando ya no existen obreros en una cadena de producción, sino lo que les preocupa es irse a un apartamento en Benidorm o saber cómo se va a vestir Cristina Pedroche en Nochevieja, ¿no? Con eso no se salta al Palacio de Invierno. Entonces intentan capitanear y capitalizar determinados colectivos identitarios. Eso es el feminismo radical, es la Alianza por Civilizaciones, que son las religiones minoritarias, es el emigrante nuevo, el cristiano nuevo, es el pacto con los nacionalistas, el reparto del poder. Yo les apoyo a ustedes en sus territorios y ustedes me apoyan a mí en Madrid. Y eso es lo que está cambiando. Es decir, por eso están exagerando y ahora vamos, estos meses que van a las elecciones, a todos estos temas, volvemos a hablar de la eutanasia, volvemos a tal tema de aborto, volvemos a hablar de memoria democrática, etc. Y yo creo que el error de Vox es que intenta hacer el reverso de esa moneda. Si Sánchez, Zapatero se dirigen a la feminista con violencia de género, cargándose la presunción de inocencia, Vox se dirige al marido maltratado. Si estos se dirigen a las religiones minoritarias, no respetan a Santiago, pero sí al Corán, vamos a restablecer el neocatolicismo. Si se habla de cambio climático, que a veces tiene posturas radicales, somos negacionistas. Y yo creo que eso es el tema al que nos enfrentamos, porque el gran problema es que los partidos mayoritarios tenemos que conducirnos mirando por el ojo izquierdo, por el ojo derecho, a quién tienes el Recientemente me encontré estaba comiendo en un restaurante en Madrid, una anécdota que tiene su sentido ahora mismo con lo que estás diciendo, ¿no? Y me tocan por detrás y me dice, hola. Me vuelvo y era José Luis Rodríguez Zapatero. Me levanté y dije, hombre, ¿cómo estás? Me dice, me debes una comida. Y entonces recordé que efectivamente le debo una comida. ¿Y por qué le debo una comida? Pues mira, porque fui a verle a la Moncloa 3 o 4 meses antes de que dejara de ser presidente del gobierno. Lo cuento con absoluta verdad y con los detalles propios de aquel encuentro. En ese momento nosotros hacíamos una programación durísima con Zapatero, tú la recordarás, que El gato al agua era verdaderamente el ariete de crítica a ese gobierno, que era un verdadero disparate. Estoy charlando con él, me ofreció un puro, por cierto, que me fumé muy a gusto. Él se fumó un cigarrillo rubio y ya no tomé nada más por el temor a ser envenenado, la verdad. Cosa que le dije, si no te importa no beberé nada porque no me fío mucho de vosotros. Claro. Se rió y tal, yo también. Pero los ingenuos le llamaban Bambi, y era un killer. No me tomé nada. Y entonces yo empecé a manifestarle pues, las discrepancias que teníamos con él, que por otra parte eran públicas, no porque yo en ese momento saliera en la televisión, que nunca aparecí en la televisión en aquellos años, pero sí le dije, pues mira, la ley del aborto, la ley de tal, la de memoria histórica, todas aquellas cosas que además, por cierto, el Partido Popular... La no idea de España es el primero que dice nación, es un concepto discutido y discutible. Claro, gobernar sin saber qué es la nación a la que gobiernas es muy complicado. Y le fui desgranando un poco las discrepancias en todas esas leyes y tal, y no sé qué. El tema del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... Él estaba impertérrito, la verdad es que es un tío muy, muy frío, muy tranquilo y tal. Yo soy un poco más apasionado. Y entonces él, en un momento determinado, se levanta, me tiende la mano y me dice, te apuesto una cena a que tú, Mariano, no va a echar para atrás ninguna de mis leyes. Yo me quedé perplejo. ¿Cómo me puede decir esto? Mi Mariano lo va a echar atrás todo, que es mi Mariano. Hombre, que le estamos ahí ayudando para que gane las elecciones. Y dije, venga, y le di la mano. Efectivamente, perdió la cena y me lo recordó recientemente y se la voy a tener que pagar, claro.
Sí, a lo mejor en fin, dejadme que defina Ana Ulloa. Muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. Ahora nos vamos con Marien Vallejo porque nos va a contar en qué consiste el caso del hermano de Chimo Puig. Recuerda que has hecho aquí tu minuto de publicidad. Sí, muy buenas, Salva. Al presidente de la Generalidad Valenciana se le acumulan las polémicas. Y es que a la crisis de gobierno y a la dimisión de Mónica Oltra por la gestión de los abusos de su exmarida, una menor tutelada, se le suma uno más, el caso judicial que implica a su hermano. Y es que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha prorrogado durante 6 meses la investigación sobre el presunto fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas a productoras audiovisuales. Unas subvenciones que ascendían a, atención, 1,2 millones de euros recibidas de 3 gobiernos, en concreto el de Aragón, el de Valencia y el de Cataluña. ¿Pero para qué? Pues para fomentar el valenciano en estas comunidades. Se trata además de la tercera prórroga tras la que se produjeron en julio de 2021 y en enero de 2022. Y hay que recordar que además Francis Puig ya ha declarado en calidad de investigado. Ante corrupción, además, ya ha solicitado que se realice un nuevo informe por parte de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial para que se compruebe la veracidad de medio centenar de facturas y contratos. Estamos, por tanto, ante un nuevo escándalo que salpica de nuevo al presidente Chimo Puig. Gracias, Marien. Pues como acabamos de ver, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana está imputado por fraude y malversación. No es el caso de Mónica Oltra el único que le ha salpicado en todo este tiempo. No sé si se ha oído que estábamos diciendo, en prisa manda Zapatero. Yo creo que no se ha escuchado. Los del baloncesto. Sí, los del baloncesto. Barroso, Contreras, Zapatero, Orgulian, que por cierto lo trajo Setrakian, el abogado neoyorquino que representa los intereses de la comunidad armenia en el mundo. En fin, ahí hay una historia que algún día también contaremos. Si no la cuenta antes, Crónica Libre, Fuentes Informadas, Infolibre, El Mundo, OK Diario, etc. Todos esos que tienen todos los audios de Villarejo que van a ir saliendo y que espero que algún día formen una causa contra un montón de personas que todavía están ahí, que han tenido muchísimo poder y que se reunían para ver cómo jorobaban la vida, la hacienda, la reputación a decenas de personas inocentes. Entonces, como eso está grabado, y seguramente todavía no forma parte de ninguna causa contra estos individuos, algunos policías, personajes con enorme poder mediático, jueces, fiscales. Cuando todo esto salga a la luz, esperemos que este país de una puñetera vez se limpie de toda esa porquería, de toda esa inseguridad que nos da a muchos el que sigan allí, en la audiencia, en la fiscalía, en la policía, en alguna gran televisión y algún gran medio de comunicación, etcétera, etcétera. Ojalá eso ocurra pronto. Yo sé que estamos en un tema de Chimo Puig, pero querría en esta línea terminar un poco, responder a lo que hablamos hace un momento, ¿no? Es marxismo cultural, lo que estabas mencionando antes, realmente es marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt puro, o sea, lo que aplica el Partido Socialista y la parte de los globalistas y demás. Y Gramsci, Pero todo Gramsci, y es exactamente el decálogo de su forma de actuar, eutanasia, todo lo demás, estaba escrito y lo aplica, ¿no? O sea, realmente muy calculado. Y luego el tema de lo que has hablado, que es interesante, ¿no? ¿Cómo te sitúas como partido en el fondo para captar la mayor cantidad de electores y poder cambiar a este gobierno que tiene su lógica electoral y política? Y luego también de qué forma puedes hacer, porque eso yo lo vería quizá de otra manera, de qué forma puedes hacer que tu partido y otro partido, que es Vox en este caso, puedan cambiar algo importante en este país. Es decir, si tienes simplemente la noción de que quieres llegar a acaparar el todo, y para hacer la política, que puede ser buena, no cabe duda, de gestión económica y de muchas otras cosas, pero sin llegar a tocar cosas que ya han marcado y que nos marcan y que nos fastidian a los españoles, y no vas a entrar en ello, o incluso en amenazas a Agenda 2030 o problemas globalistas o demás. Y si no entras en ello, creo que te estás dejando fuera a la voluntad de muchísimos españoles que estarían deseando que lo hicieras. Estoy hablando del Partido Popular. Entonces ahí que Partido Popular y Vox tienen que hacer tantas cosas para cambiar lo que ya ha sido destrozado en este país, que creo que se necesitan mutuamente para hacer el cambio. Pero para hacer un cambio, y desde luego también desde el punto de vista económico, un cambio estructural, un pacto estructural. Aquí hay que cambiar algo de fondo, porque como decía, lo ha mencionado Abascal, que me ha gustado, el tema de la mayoría social. Aquí la gente no encuentra trabajo. Aquí la masa salarial disminuye y los beneficios empresariales a nivel global y a nivel de la globalización crecen.
Y si ese crecimiento se hace tan grande y la masa salarial disminuye, al final la gente se queda sin trabajar. Y al final no hay consumo y este mundo no va a crecer. Entonces también creo que en ese pacto estructural, Partido Popular y Vox tienen mucho que decir juntos, pero para cambiar algo gordo e importante y estructural en este país. Si no, nos quedamos de acuerdo con lo que está pasando, la deriva no es buena y por mucho que cambien los gobiernos, mejorarán algunas cosas, algo de la gestión, pero no habremos cambiado el futuro económico y desde luego no el ideológico, el de género y todas las demás tonterías que están empezando, por ejemplo, y empezando por el cambio climático, que encuentro que es una mentira absoluta. Soy negacionista absoluto, pero desde este momento. Porque lo que estoy viendo todo alrededor, que está pasando con la reacción de las nucleares y el carbón, me demuestran primero que no estábamos preparados para esa transición ecológica y que el cambio climático es un bluff, un nuevo bluff que nos han metido. Ese debate es un debate que habría que tener. A mí me encantaría, por ejemplo, que alguien me explicase por qué estáis en contra de la Agenda 2030. ¿Sí? La Agenda 2030 es el Evangelio, es decir, acabar con la pobreza, acabar con el hambre, el cambio climático. Pero incluso estamos en contra de que el jefe del Estado la lleve aquí, ¿eh? Bueno, el cambio yo estoy en contra. Bueno, de acuerdo. Yo estoy completamente a favor de la Agenda 2030. Cambio climático. Toda la teoría negacionista, esto es muy antiguo. Esto empezó con los conservadores americanos con Bush. Y había 3 trincheras y se van retirando a medida que cada trinchera cae. Primero negaban el cambio climático. No hay cambio climático. Cuando la evidencia científica es evidente... Sí, lo hay, pero no humano. No, espera, que salimos a la calle. Esa es la primera trinchera. La segunda es la que tú acabas de decir. Es decir, esto no se debe a la acción humana. Prueba las glaciaciones. No es verdad. Es decir, lo de la emisión de carbono está probado que provoca el cambio climático. Pero están en esa... Y la tercera, que todavía no habéis llegado, porque estáis en la segunda, en negar que la acción humana tenga que ver con el cambio climático, es que aunque haya cambio climático y aunque eso se deba a la acción humana, y desde la industrialización, desde 1950, la temperatura ha subido 1,5 grados. Ha subido eso. Y 1,5 grados más sería el fin del planeta. Cuando esa trinchera cae, y caerá, lo que se dice, bueno, pero de acuerdo, pero con la ciencia se puede corregir estos efectos del cambio climático, que es la captura del CO2, todas estas historias. Cambio climático existe. Y Bush, que era George Bush, hijo, que como buen conservador era contrario al cambio climático, le vino el Katrina. Y como consecuencia del Katrina experimentó en sus carnes lo que era el cambio climático y pegó un giro monumental. Y estamos viendo inundaciones, estamos viendo incendios. Ahora vas a Bangladesh. Yo acabo de llegar. Bangladesh son perfectamente conscientes de que si no se ataja el cambio climático, el 10% del país desaparece como consecuencia de la subida con la subida todos de los islotes de arriba. Es decir, negar el cambio climático es negar la evidencia científica y es lo más peligroso. Perdóname, porque creo que no me has entendido bien. O sea, no estoy negando el cambio climático. Estoy diciendo que el cambio climático no tiene las razones que nos están dando. Y que claro que la acción humana no tiene nada que ver. Pero espera, si hay unas llamaradas del sol o cualquier otra cosa que esté causando esto o que nos toca porque ha habido cantidad de épocas así, pues habrá que ver de qué forma podemos sobrevivir a ello. Pero si eso se debe a cosas extraterrestres, sigamos quemando carbón, sigamos quemando fuel, sigamos tú fíjate, CO2. Te hago una demostración muy rápida. Los años de los 70 a los 90 más o menos, se queman en España del orden de 400.000 hectáreas por fuegos anualmente. Después pasamos un periodo mediano y ahora estamos en hemos pasado periodos de 200.000 recientemente, hace 10 años, y ahora actualmente estamos solo en 60.000, 80.000. Las temperaturas de los años 50 eran catastróficas. O sea, ha habido de esto muchísimo y muchísimo más. 1,5 grados menos que ahora. Claro, lo que no podemos es dictar una transición ecológica que mata nuestra economía, que en este momento con la guerra de Rusia estamos destrozando la economía. Tú me dices que las temperaturas de los 50 eran tan altas como estas. No es verdad, eran 1,5 grados en media a lo mejor sí, pero ¿por qué ha habido muchos más fuegos en los años 80 pues a lo mejor porque no limpian los montes, a lo mejor... Bueno, en todo caso, no puedes romper la economía con una transición ecológica impuesta y la Agenda 2030 y otros también es lo que intentan imponer. El caso es que eso es así. Y luego te digo una cosa, insisto, vas a Bangladesh. Aquí vamos a un orden mundial que es completamente diferente al del 45. Claro. El orden mundial común para toda la humanidad, Naciones Unidas, Organización Mundial de Comercio, se va a reducir mucho.
Se va a reducir a control de armamentos y reglas mínimas en comercio. Y va a haber dos órdenes. El occidental, que es Estado de Derecho, libertades, etcétera, y el no occidental, en donde están todos en estos. eso estamos. Y yo claramente estoy en el occidental, porque soy hijo de la Ilustración y de la razón. Ahí te planteo la diferencia conmigo. Yo estoy en ver el equilibrio entre el occidental y el otro. ¿Por qué? Porque va a tener que haber un equilibrio. Antes había un solo poder, ahora va a haber dos poderes. Mejor nos llevamos bien en el equilibrio y tratamos de construir un nuevo orden que vaya bien a todos, que tratar de decir yo estoy en este y el otro lo tiro a un lado. Porque eso nos va a generar conflictos, enemigos y dificultades con China y Rusia e India y muchos otros países. Es que yo he pasado, es que yo le he oído a Lavrov decir que el orden del 45 es un orden que nos dimos las grandes potencias para seguir oprimiendo. Pero yo no he oído ni al Partido Popular ni a nadie decir que hay que asumir la multipolaridad. Nadie está planteando que hay que tener en cuenta que el sistema de Naciones Unidas además está ya en declive y hay que reorganizarlo. Como no lo vamos a decir, es decir, es como no decir se está planteando. Que no hemos planteado que ahora estamos en verano, es que eso es un dato de la realidad que no hace falta insistir. Cambiar instituciones internacionales. ¿Pero qué te crees que se está discutiendo? ¿Cómo empieza el concepto estratégico 2022 que hemos hecho en Madrid? Diciendo el gran problema es el conflicto entre las democracias liberales y las democracias iliberales. Sí, bueno, es que decir, esos son los dos órdenes que se van a confrontar. Es que no debería ser un problema. Ah, ¿no? No. Bueno, pues si es que ellos han decidido que es un problema. Siempre es que ellos han decidido... O sea, si quieres resolver, y tú lo sabes mejor que nadie, un problema internacional, lo que hay que hacer es tratar de verlo con tranquilidad y no plantearse como enemigos. Lo que hemos hecho en el concepto de la OTAN de Madrid es atroz, en el sentido de que hemos incluso apuntado a China y hemos planteado el tema de los intereses económicos como razón para considerarlos casi enemigos. Cuidado. Los intereses económicos no deberían aparecer en un solo papel de la OTAN y lo hemos introducido. Estamos de un guerrero, para mí estamos de un guerrero que no nos va a llevar a ninguna ventaja. A Europa, desde luego, ¿cómo no vas a estar, y a Estados Unidos no sé ¿Cómo no vas a estar guerreros si ellos han decidido que quieren hacer otra cosa? ¿Y quién les ha estado tocando las narices durante años? A China le hemos estado tocando las narices. Es que a China no había que tocarla ni hablar de ella. Bueno, entonces les a Rusia sí le hemos estado tocando las narices. Pero hombre, claro, como que es que, vamos a ver, es que esto es un tema muy serio. No, hombre, es decir, Rusia ha invadido Ucrania en contra de la conferencia de Helsinki, en contra de la Carta de Seguridad, en contra del memorándum de Budapest del 94, en que Rusia garantiza a Ucrania la integridad territorial a cambio de que renuncien al arsenal nuclear. Renuncian y se invaden. Al acuerdo de 1997. Está infringiendo todas las normas del derecho a la guerra humanitaria. Y vamos a decir, aquí no pasa nada y queremos ser amigos. ¿Cuántas normas ha infringido Estados Unidos con su agencia de cooperación, con Soros y con todos los demás desde el 2014 interviniendo en Ucrania, tumbando gobiernos? Es comparable a bombardear maternidades. No, es ilegal, la intervención es ilegal, estamos de acuerdo. ¿Quién mide la ilegalidad desde el 2014 con el tema de Donbass y todo lo demás que ha habido y el tumbar el régimen en Ucrania y todo lo que ha intervenido Occidente en eso? ¿Quién mide el rodear a Rusia con todas las armas más posibles? ¿Quién mide el atraer a cada vez más gente que está, países que están alrededor de Rusia como parte de nuestra alianza? Tenemos que tener 4 horas. Si estás en contra del cambio climático, no te gusta Europa, no te gusta la globalización, ni te gusta Putin, lo que no puedes, hacer un acuerdo con Vox me parece de aurora boreal. No, lo que no puedes es tachar de negacionista simplemente al que intenta ver las cosas de manera equilibrada en el mundo. Y lo mismo digo para las vacunas, lo digo exactamente para las vacunas. Acaba de salir un artículo impresionante sobre la ivermectina, que es un 92% efectiva, demostrado por 15 profesores de Estados Unidos, Japón y Canadá, y te demuestran que cura el COVID-19 y lo hubiera curado desde el primer momento. Y la OMS, dirigida por el señor Bill Gates, porque es el que más dinero ha puesto en esa organización, y Francia y los demás prohibieron la ivermectina. Soy negacionista de aquello y muy orgulloso de serlo, porque llevó a la cantidad de muertes que se podían haber evitado. A veces hay que ser negacionista. Y después de este interesantísimo hay un vídeo que puede dar una clave de por qué algunos somos al menos críticos, reflexionamos sobre el tema, no decimos, oye, que el cambio climático es por la gente. Nosotros no reflexionamos, lo aceptamos dogmáticamente. Tú reflexionas sobre unas ideas que están comúnmente admitidas en un entorno. En el entorno en el que yo me muevo, que es el de contrastar más informaciones y escuchar a científicos que niegan el cambio climático por el origen, y que su origen sea el factor humano, en ese entorno yo también leo y trato de informarme, José Manuel. Yo no puedo, fíjate, yo no soy científico,
científico. Es decir, yo veo las cosas y veo que en 1957, año en el que yo nací, la revista El Español, la portada, y tengo la foto de la revista, era que la temperatura en Zaragoza iban a ser 52 grados. En el año 1957. Y tú dirías, bueno, entonces George Bush se debió echar las manos a la cabeza y decir, joder, después de lo del Katrina, 52 grados en Zaragoza, maño, vamos para allá, porque esto debe ser el cambio climático. Pues mira, pues además, la temperatura media en 1895, lo acaban de publicar en Francia, en París, fue entre junio y septiembre de 37 grados, la media en París. Es decir, debía ser también el cambio climático fruto de la acción de los caballos, que eran los que recorrían París en aquella época. Quiero decirte, no puedo ridiculizarlo, José Manuel, no puedo ridiculizarlo. Lo que no puedo es afirmar rotundamente algo. Claro. No soy capaz, tú sí, yo no. No puedo afirmar rotundamente que los hombres seamos. Y lo que sí veo es que todo lo que sale de esas instancias internacionales es que debemos ser menos, que quieren que seamos menos, por tanto nos tienen que echar la culpa de casi todo. Nos tienen que promover el aborto para que seamos menos, nos tienen que promover la homosexualidad para que seamos menos, nos tienen que promover el divorcio para que seamos menos, nos tienen que promover la anticoncepción para que seamos menos, nos tienen que promover la eutanasia para que seamos menos y además nos tienen que vacunar a todos para que, como se está viendo, también seamos menos. Entonces, oye, cuando me dicen el cambio climático es por mi culpa, yo digo, hombre, pues no será para tanto. Entre otras cosas porque si alguien está yendo directamente contra el clima, son los chinos, son los indios y son los norteamericanos, no son los de mi pueblo, de Carcastillo, ni son los de Santiago de Compostela. El CO2 no tiene denominación de origen. ¿Cuántos árboles hemos plantado? Si estamos tan preocupados, ¿cuántos árboles hemos plantado en España en los últimos 10 años? José Manuel, tanta preocupación, el CO2, y no plantamos un puñetero árbol. Que habrá que hacer un plan hidrológico nacional, que habrá que... Pero no se han hecho, o es que el cambio climático es de ahora. Cuando estaba Mariano Rajoy en Moncloa no había cambio climático, José Manuel. ¿Y qué se hizo? Nada. No se hizo nada porque no se lo creían. Y ahora toca que nos a París y firmamos el convenio de París. Y ahora toca que nos lo creamos. Y Estados Unidos no lo firmó, querido amigo. Sí. Pues ya está. Yo creo que es un montaje. Ponle al ministro el vídeo del... Este que me acabas de pasar precisamente. Sí, por favor. Pues vamos a ver, compañeros, el vídeo que me acaba de pasar Julio, que habla sobre la viene con gente. vídeos y yo vengo sin vídeo. El que habla sobre la Organización Mundial de Salud y los efectos de la vacuna, lo haremos más. Se empezó a desarmar el kiosco a nivel mundial y bueno, con sus particularidades todas las desarmaron, lo están desarmando. Pero nos siguen diciendo que va a haber, viene otros ya pronostican que habrá otras pandemias, como que fueran tarotistas o videntes. Lo que sí, no creo que les funcione mucho ya el volver a encerrar gente. Y el hecho de que la OMS haya tenido que recular en el tratado de pandemias, porque más de casi 50 países se negaron a votar el tratado, creo que es una muy buena señal. Que en el foro de Davos el CEO, o sea, el gerente general, el manager de Moderna haya dicho que no sabía qué hacer con 30 millones de vacunas y que nadie se quiere vacunar, es una cosa significativa. Que Pfizer haya publicado a sus inversores que está muy preocupado por los efectos adversos de sus vacunas y que no va a poder probar la eficacia, Pfizer, y esto no me crean a mí, el documento de Pfizer a sus inversores es público. Entonces, que Pfizer haya tenido obligatoriamente que publicar los 1.291 efectos adversos de sus ensayos clínicos que ellos detectaron en sus vacunas, es muy evidente de que la cosa está cambiando. Ya no somos pocos las voces disidentes, hay mucha gente. Ahora nosotros nos invitaron a un congreso en Brasil, en Foz do Iguazú, el del 30 de junio al 3 de julio, donde van a estar Robert Malone, Ryan Cole, McCulloch, o sea, Robert Malone es el inventor de la vacuna de ARN, para que tengas una idea de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de la plana mayor, de la gente que por vergüenza, por ética, se ha empezado a hablar y ha empezado a evidenciar de alguna manera a destapar todo este relato y ya no les sigue más el cuento, ya no se quedan más callados. Entonces eso creo que le va a ser muy difícil volver a inventar otra cosa. De hecho, la viruela del mono mucho no les camina, porque claro, necesitan, el virus es una cosa que uno no ve, pero lo puede tener y te puede matar, pero la viruela necesita la expresión física, la tenés que ver, si no, no crees. Entonces, no les andan mucho ya los nuevos miedos, no están circulando mucho, la gente no
ya no las asume como al principio, ya no se asusta tanto. Y hay que recordar que esto fue una pandemia de mucho miedo mediático. El virus ocurrió en la televisión y necesitaron ingentes cantidades de dinero público. De hecho, yo recuerdo en la plena pandemia, Presidencia de la República estar 24/7 en todos los medios del país alertando y hablando del distanciamiento sostenido físico, no sé cómo era que llamaban, y el bañarse en alcohol en gel, y lavarse las manos, y taparse la boca. Y era financiado por Presidencia. Esa misma Presidencia que no se preocupó nunca por atender a la gente y que cuando tenías el virus te decía, a tu casa con paracetamol. Pero no era tan grave. ¿Cuándo nosotros, el pueblo, nos convertimos en el problema? Hago esta pregunta porque cada vez está más claro que la agenda está siendo promovida por aquellos en el poder y es antihumana, antigente y anti-nosotros. El gran reinicio, la cuarta revolución industrial, el nuevo orden mundial, llamadlo como queráis, pero todo se reduce a lo mismo. Todo lo que está mal en el mundo, desde el clima, pasando por el suministro de alimentos, de energía, el pack completo. Todo lo que está mal es por nuestra culpa, y somos nosotros quienes debemos sufrir para corregirlo. Y cuando se arregle, el resultado no será para nosotros, la mayoría, sino para los pocos. Si tu intuición te dice que hay algo que va terriblemente mal, no estás solo. Yo también lo noto y lo he notado desde hace mucho tiempo. Es como la sensación que te da cuando estás en un coche que va demasiado rápido sobre un puente curvo. Y el estómago se te revuelve al estar en el aire por el momento de ingravidez. La sensación desaparece en el momento en el que el coche se adhiere al camino una vez más, pero el problema que tenemos hoy en día es que se nos mantiene deliberadamente en el aire, con una crisis ideada tras otra, para que jamás nos podamos relajar. No podemos regresar a la normalidad porque la normalidad no está permitida. Noto que todo se ha calmado con la cuestión de la guerra en Ucrania y con las restricciones COVID. Ambos temas están aplazados para que cuando ocurra la Tercera Guerra Mundial o los confinamientos se vuelva a ellos. Durante los últimos días el código rojo ha estado en el clima del presidente Joe Biden. En el Reino Unido, el único tema ha sido cómo el verano es el enemigo, y eso también es nuestra culpa. No se puede confiar en nosotros para que nos mantengamos vivos cuando sale el sol. Solíamos correr hacia el mar Mediterráneo en busca de esas temperaturas para que pudiéramos alardear de ellas y del bronceado al volver a casa. Es difícil darle un sentido a esto. El hecho de que también se esté librando una guerra en contra del orden natural de las cosas es cada vez más evidente, más obvio. Lo más reciente es el intento de confiscar y centralizar la posesión de las tierras de cultivo. El vendedor de software de ordenadores Bill Gates es ahora el dueño privado más grande de tierras de cultivo en Estados Unidos, con más de 250.000 de acres en 19 estados. Bill Gates no es científico, no es médico ni ningún tipo de virólogo o vacunólogo. ¿Qué poder tienes? ¿De dónde lo obtuviste? ¿En interés de quién lo ejerces? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Y cómo nos podemos deshacer de ti? Y si no te puedes deshacer de las personas que te gobiernan, no vives en un sistema democrático. Julio. Las 4 preguntas a mí me encantan. Las 4 preguntas esas sí son buenas. Me encanta este vídeo. Ponnos, no, es que sí, ha sido muy rápido. Sí. Yo lo tengo que ver más veces. Venga, vamos a volver a ver este vídeo y después nos tenemos que ir a publicidad. El último. Este es fantástico. Las 4 preguntas sobre democracia. Las 4 preguntas, sí. ¿Qué poder tienes? ¿De dónde lo obtuviste? ¿En interés de quién lo ejerces? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Y cómo nos podemos deshacer de ti? Y si no te puedes deshacer de las personas que te gobiernan, no vives en un sistema democrático. Vídeos como este en el canal de Telegram de Julio Ariza. Julio Ariza el Toro. Pausa para la publicidad, 2 minutos y volvemos. No podemos deshacernos de Pedro Sánchez. Recta final de Dando Caña y vamos a ver qué es lo que sucedió el viernes pasado en Zaragoza, según recoge el diario de la Gaceta de la Iberosfera, porque un marroquí fue detenido tras irrumpir en la Basílica del Pilar gritando "Alá es grande". Para cuando la policía recibió el aviso, este individuo ya estaba fuera. Esto fue lo que ocurrió. Sin embargo, para otra cadena de televisión, esto se produce a causa del calor. Yo hablaba con la policía y me decía, efectivamente, me dice, Ana, estamos recibiendo muchísimas incidencias de gente que entra bueno, pues a hacer actos que son delictivos, incluso que rozan incluso hasta el terrorismo y que tienen mucho que ver con estas olas de calor, porque la gente, digamos, que se vuelve un poco loca con el calor. Esta tarde ha entrado un hombre en la Catedral de Zaragoza al grito de Alá Akbar, simplemente, en fin, amenazando y en fin, y la policía decía que efectivamente tiene que ver con este tipo de cosas.
A ver, vamos a ver. Bueno, si hacía este mucho ataque calor, terrorista que por alguien calor. esté diciendo ala al bar, tampoco me sorprende. Quiero decirte que es lo razonable, ala al bar, ¿no? Una conclusión Es perfectamente lógica. No, eso no me había dado cuenta. La Sobre lógica todo- aristotélica. Efectivamente. No me había dado cuenta, pero- Es, en fin, álgebra de Bulls. Si A entonces B, si B entonces C. Pues sí, efectivamente, decir que primero en Zaragoza hay una catedral que es la SEO y luego está el Pilar, que es una basílica, que es un poco distinto. Están juntas, están al ladito una de la otra y parece que alguien entró tal y eso lo atribuyen al calor. Bueno, pues puede ser el calor. También puede ser que es el cambio climático. Es decir, que efectivamente hay muchos musulmanes que entran gritando al Akbar y pueden incluso poner una bomba por el cambio climático. Claro, es que todo al final tiene las mismas causas. No, pero que se tome a broma lo del terrorismo y el calor, me parece. Yo me tomo a tremendo, broma ¿no? el que se puedan desde un medio de comunicación en Ya, serio, por y eso, un programa que se informativo. lo tome a broma esto. Yo puedo hacer una broma, pero Claro. todo el mundo sabe que estoy haciendo una broma. Claro. Pero claro, decir que por el calor ha entrado un tío gritando al Akbar en el Pilar... El pues, problema oiga, es pues, efectivamente mire, cuando lo vistes de verdad. El problema es ese y de ahí la importancia, ¿no?, del cuarto poder de los medios de comunicación y Están de de también coña. hacer llegar pues un discurso alternativo a la versión oficial desde otras casas. Y Es además- que ese es el problema, ¿no? Además No- es que el grito de Allahu Akbar por una persona que entra sola y tal, lo más que te puedes imaginar es que lleva un chaleco lleno de bombas y demás, como han pasado tantas cosas tristes en el mundo con ese grito, ¿no?, en muchos lugares públicos. O sea, que lo primero que yo creo que es casi un acto terrorista, ¿no?, entrar así. Casi, como decía la presentadora. Ay, señor. Oye, ¿qué hacemos con el reloj este? ¿Qué hora tienes, José Manuel? 2 menos cuarto. Yo Bueno, 2 menos pues 10. Son todavía las 2:43. es que tenemos nuestro relojito puesto. Me lo habéis regalado. Ya lo sé, claro, hombre, solo faltaría. Vemos que no lo llevas puesto. Hombre, pero- sí. Es que, Claro. Es que yo la llevo siempre, pero especialmente pues el día de la fiesta nacional. Y porque no El patrono de tenía España. que introducirse 100 metros en el fondo del mar, que es lo que puedes hacer con este reloj. que es lo que haré. Por cierto, me Haré, dicen, Javier. En Jaén. Te Alba, dicen. que Si bajo esto por tiene una... ¿cómo se llama? Dos posiciones. La corona esta, ¿no? La corona. Sí. Vale, si vas a meterte en el agua, tienes que asegurarte Hombre, de que la claro, corona está que metida. si no entra el Y agua. no se mete a presión, se mete a rosca. Ah, ¿Vale? amigo. Entonces, si la dejas abierta, Ah, no, se te acabó el reloj, claro. el reloj... Adiós. Pero no porque no sea sumergible, Que sino no es. porque no has cerrado la corona. Si me Importante. dejas el agujerito abierto, la cosa entra. Así que atención al dato. Muy bien. Pues ahí tienen el número de teléfono de nuestros espectadores para poquitos, hacerse muy con estos poquitos. relojes. Ya solo quedan en 3 colores, ¿no? Se están agotando los de verde box porque quiso José Manuel, no sé. Sí. Yo creo que tú quisiste el azul Quería el gaviota. verde, ¿no? Azul gaviota. Y el de mujer ya está completamente agotado, ¿eh? Sí, el de mujer ya no hay, pero tenéis los de hombre que son fantásticos y además unos buenos relojes. ¿Y el y azul se vende menos? Bueno, ahí, ¿eh? Ahí, Desde la están, cercanía, el ¿no? verde y el azul Están están ahí. compitiendo. Yo creo que el azul al final se venderán más, Sí. pero yo creo que el complemento azul-verde puede ser muy O interesante. ponerte los dos. Lo que sí me Ponerte los tranquiliza, dos lo que sí también. me tranquiliza es que en la campaña de Andalucía decían que los mítines de Vox estaban más concurridos que los del PP Sí, y al es final verdad. el resultado fue 58-14. O sea, Bueno. yo que sigo... ¿Por qué te gusta recordar siempre lo último Lo más y no alegre. recuerdas los 66 escaños Claro. de Pablo Casado? Joder. Pues si lo recordamos tanto que lo cambiamos. Fíjate si lo recordamos. Es que todo puede... mire, en esto, acuérdate Nosotros tú siempre, somos muy prácticos. tú acuérdate siempre de lo que dicen los mexicanos. ¿Qué dicen? ¿Tú quieres hacerle reír a Dios? Pues cuéntale tus planes. No. Ojo que puede dar la cosa muchas vueltas. Puede darla. Y yo creo que al final es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en que entre los dos van a tener una mayoría amplia en las próximas Yo apuesto por elecciones. los dos. Yo creo que sí. Que vayan y yo a por creo que ella al y que PP se le carguen al gobierno. Al PP Sí, le fíjate conviene que yo estoy mucho. convencido del gobierno, de verdad, ya no me habéis oído hacer nunca pronósticos de este tipo. Visto el panorama que empieza en septiembre y la escasa pólvora, la escasa munición que tiene el gobierno Que no duran. para hacer esto, yo creo que el Partido Popular va a estar en condiciones de gobernar en solitario. Oye, bendito sea Dios, ¿eh? Si es para hacer algo, El poder es decir, que es la única duda. Claro, lo Es importante decir, es no que sea haga que algo. sea Y para no descartas hacer por nada completo- y Zapatero vuelva a ganarme otra Sí. cena. Claro, Vale, exacto. yo creo Entonces que vas a será pasar bueno que esté invitando a Vox cenar a para que Zapatero. Zapatero no me vuelva a ganar otra cena. Yo ahora en serio, creo que la política de bloques enfrentados sin comunicación y sin entendimiento en la historia de España se ha demostrado que es una mala solución.
Yo creo que es importante que haya dos gobiernos. Es obvio que el Partido Socialista tiene que eliminar a Pedro Sánchez y volver a ser un partido constitucionalista español y socialdemócrata. Es que eso, un centro derecha y un centro izquierda, es lo que ha salvado a este país siempre. Es decir, Sin embargo, los vasos comunicativos de PP y Vox están absolutamente rotos. Veíamos ayer hablando a Pachi López... No en los votantes, no en los votantes. Sí, pero no están escuchando a los votantes el Partido Socialista y ese es el problema. PP y PSOE, ¿te refieres? Sí. PP, Partido Popular y Partido hoy he estado Socialista. con el secretario general de la Presidencia esta mañana, antes de venir aquí. Es verdad que los puentes están absolutamente rotos, pero es que el Partido Socialista Obrero Español va a sufrir una refundación completa. Es decir, si Sánchez desaparece, y Sánchez, ya que estamos en cultura, civilización, el PSOE es un partido minarete, no es un partido cúpula. Si Sánchez desaparece, tienen que reinventar completamente el Partido Socialista. No tendrá nada que ver con lo que ha sido Rodríguez Zapatero Sánchez. Y el entendimiento sería posible en lo que Cánovas llama las verdades madre. ¿Cuáles son las verdades madre? La unidad de España, la libertad y la igualdad de todos los españoles, nada de federalismos asimétricos, la economía social de mercado, la monarquía parlamentaria, el multilateralismo como método de solución de conflictos y el europeísmo a fondo. Y a partir de ahí podemos discrepar en muchas cosas, pero coincidiendo en eso, que es lo que hicieron Cánovas y Sagasta, lo que hizo el primer Maura con Canalejas, eso ha ido bien. Cuando nos hemos separado, es decir, ¿por qué fracasó la República Española? Cazaña llegó y dijo, ¿la República será de izquierdas o no será? Si deja usted la mitad del país fuera, esto no tiene arreglo. Por eso la política de bloques es un disparate. Pero después de lo que ha hecho el Partido Socialista, apostar con ese riesgo para el Partido Popular no es una aventura de locos. Un partido socialista obrero español con un señor como Alfredo Pérez Rubalcaba, nos podíamos entender en muchas cosas. Yo en política exterior no tuve un solo conflicto con el Partido Socialista. La época de Rubalcaba. Bueno, no, es que el problema es Sánchez, pero es que cuando Sánchez desaparezca, todo eso desaparece. Es que ahora ya están llamando a los reservistas. Y en homenaje a la intelectualidad se atrae a Pachi López y a Pilar Alegría. Y la unidad de España ahí me chirría un poquito. La parte unidad de España la parte unidad de España en las asociaciones APP-PSOE. Bueno, No. Felipe González era un patriota. Yo, José Manuel, puedo coincidir contigo. Y Alfredo Pérez Rubalcaba era un patriota. Sí, o sea, yo eso no lo discutiría nunca. Algunos que sí. Y eso es lo que tienen que recuperar. El gran problema de un partido es cuál es su idea de España. Yo creo que Felipe González fue un tipo bastante criminal. Yo creo que los GAL fue una operación de matar a gente y a algunas personas inocentes. Ahora veremos con esta ley que ha aprobado Sánchez cómo los 4 grandes atentados que hace el GAL en el último semestre de 1983 matan a personas desde los aparatos del Estado, pagado con el dinero del Estado, lo cual estaba sin duda alguna potenciado y amparado por Felipe González Márquez, que era el presidente del gobierno. Tuvo la corrupción galopante. Desde ese punto de vista, no, la corrupción galopante, José Manuel, yo la pongo en otro plano. Haber matado a personas con dinero del Estado, personas inocentes, además, nadie lo defiende. Me parece que es algo que a Felipe González lo descarta como dirigente político, es decir, desde mi punto de vista. Ahora, yo obviamente... Julio, tú y yo hemos leído, es decir, en aquella época eso por desgracia ocurría. Baader-Meinhof, las Brigadas Rosas y sobre todo es que hubo un momento en que nos estaban matando sin que se supiese. Pero no podíamos comportarnos Aznar lo dijo muy claro. Toda la ley, pero solo la ley. Tú lo has dicho antes de empezar a hablar, has dicho tú lo condenas absolutamente, yo también. Es decir, no tiene pase ninguno y eso lo hizo Felipe González. Entonces, oiga, mire, puedo entender las circunstancias, puedo tal, pero ya retíremelo de la vista, porque no está legitimado para estar en política ni para hacer nada. O sea, en España en el 92 estamos ahora celebrando... Pero si yo estaba allí, José Manuel, y he vivido cómo mataban a mis amigos, pero eso nada tiene que ver. Es decir, que el fin no justifica los medios, porque como aceptemos que lo justifica, estamos perdidos todos. Es decir, y esta gente siempre ha entendido el socialismo y el comunismo, que el fin justifica los medios, y lo han aplicado. Y lo aplicó Felipe González, lo ha aplicado Zapatero, lo está aplicando Sánchez. No tienen escrúpulos de nada. Y luego, respecto espera, pero José Manuel, respecto que en duda cabe que ha tenido el socialismo personas relevantes y buena gente, los ha tenido, pero no han sido la mayoría.
No han sido ni D'Alessio Prieto, ni Largo Caballero, ni un montón de personas, ni Felipe González. Es decir, por mucho que ahora lo traten de santificar. Y luego, el resto, respecto a los temas que tú dices que tendríamos un acuerdo básico. ¿Tenemos un acuerdo básico en que la inmigración tiene que ser legal? ¿Sí o no? No, tenemos un acuerdo básico, irregular. tenemos acuerdo básico en que hay que irse a un presupuesto base cero y hay que dejar de gastar más de lo que se ingresa, ¿sí o no? Porque si no tenemos acuerdos en esos temas, lo que vamos a hacer es depender cada día más de las instituciones internacionales. El acuerdo de la inmigración, el acuerdo del presupuesto, te lo ha resuelto Europa. Pero me lo está resolviendo muy mal, porque siguen entrando cada día 25 pateras desde Argelia, en Murcia, en Canarias, en Málaga, en Cádiz. Sobre todo si tienes una política exterior tan calamitosa como pues por eso te digo, entonces, oye, pero vamos a ver, podemos tener 30.000 tarjetas sanitarias dadas a ilegales. Es decir, es que los partidos, cuando tienen que cambiar el líder, lo hacen. Y no va... Es decir, su manual se llama Resistencia. Puede que no se trate de un tema de liderazgo, sino del fondo del partido histórico. Oye, ojalá podamos ponernos de acuerdo en que los ocupas sean desocupados en 24 horas de una puñetera vez y se respete la propiedad privada, cosa que no se ha hecho. Echemos atrás la ley de memoria histórica inmediatamente y la deroguemos inmediatamente. La de seguridad, la de eutanasia, no la nueva, la anterior ley de memoria histórica. Eso está prometido por Alberto Núñez Feijóo. No, la nueva. No la anterior. Y la anterior es tan calamitosa como la nueva. Es decir, yo creo que sí, evidentemente puede haber un... Yo no estoy en absoluto de acuerdo con una política de bloques. Me parece que fracturar la sociedad en dos, como hace el nacionalismo y hace el comunismo, es lo peor que puede hacer por la sociedad. Eso está claro. Pero a partir de ahí, oiga, déjeme que hablemos, déjeme aplicar alguna de mis medidas, consensuemos cosas, es que usted me lo impone todo. Sí. Es que si no, ¿de qué rayos vamos a hablar? Si cada vez que llego yo me echa atrás todo lo que yo he hecho. Ahora, ¿qué pretende usted? ¿Que todo lo que usted ha hecho, que está destrozando el país, destruyendo la convivencia, lo tengamos que mantener? No, hombre, no. O que tengamos que seguir, queremos. Porque Europa nos lo dice, que podemos endeudarnos más. Nos dice que podemos endeudarnos más. Hasta el 1 de enero del 2023, que nos van a decir, no, porque ahora, mira, ahora vais a tener que cumplir estas reglitas, porque si no, no os compramos deuda. Y os vais a ir a un spread en la prima de riesgo de 400, 500 o 600 puntos. Con lo cual estáis simplemente hundidos. Hombre, no, ¿por qué vamos a seguir permitiendo que las cuentas públicas partan de la base de que yo puedo gastar más de lo que ingreso? ¿Por qué tengo que mantener ese nivel de subvenciones a partidos políticos, a sindicatos, a la COE y a no sé cuántas organizaciones de gays y lesbianas? ¿Por qué? Cuando tengo a los ancianos que no les puedo pagar las dentaduras, no les puedo pagar las gafas, no puedo atender a los que están en los temas de necesidad de ancianos en sus casas que no pueden ni salir y no son atendidos. Es que pues, si no hay dinero para un montón de cosas y estamos pagando... Hoy tu momento de publicidad se está extendiendo. No es publicidad. Claro, si yo lo escucho con la misma La publicidad es la verdad. ¿Sabes lo que Exactamente, pasa? eso dice el Corte Inglés con las rebajas. Y tiene razón. Que las diferencias son tan grandes que es difícil pensar que esos dos partidos van a poder llegar sin Sánchez a otra historia. Sin embargo, sí que puede haber acuerdos entre PP y Vox. Decías tú antes. Eso fue la transición, los pactos de la Moncloa en terreno económico, y ahora vamos a una situación muy parecida a la del 73, precio del petróleo, inflación, subida de tipos de interés, recesión, desempleo. Eso es lo que viene, pues lo que mejor ya pasó. se hace con Vox. Y entonces eso se hizo con los pactos de la Moncloa. Y las instituciones que no existían, había unas cortes, unos procuradores nombrados a dedo, una segunda cámara que era el Consejo Nacional del Movimiento, no había alcaldes, no había asociaciones sindicales, no había partidos. Es que hay que ver de dónde veníamos. Con ETA matando más que nunca, con medio ejército sublevado, y el acuerdo salvó. Yo soy muy optimista en ese tema. Pues eso fue peor, lo que vivimos fue peor. ¿Sabes por cuánto se multiplicó el petróleo en la crisis del 73? Por 12. 300, ¿no? Por 12. 12 veces, ahora solo 2 veces. La inflación, cuando llegamos al gobierno NUCE, 26%, ahora estamos en el 10%. 2 recesiones en Estados Unidos. Es decir, esto y... El único problema que está peor ahora es que tenemos más deuda pública y, por tanto, menos margen de maniobra. Pero entonces salimos y con un gran acuerdo nacional se puede salir. Pero el acuerdo nacional exige patriotismo, saber de qué se habla, no mezclar todo.
no acabar todo con los problemas minúsculos, sino ir a lo grande. Pero el patriotismo y la visión, digamos, de soberanía nacional está más del lado de PP soberanía Vox nacional no tiene que de PP socialistas. No tiene nada que ver con Yo creo, mucho, José Manuel, nada que ver. mucho. Tú estate tranquilo, José Manuel. Yo creo que a patriota... No es de José patriota, Manuel, no es estate de la tranquilo. nación. que es el amor a la patria. Porque no haciendo nada podéis ganar las elecciones. Lo sé. O sea, que no hagáis nada. Sí. Yo le recomiendo de aquí a Alberto Núñez Feijóo, aunque no se lo tengo que recomendar, porque es Tú evidente que es lo que está haciendo, mi tesis, no va a hacer nada. Pues no es verdad. O va a hacer muy poquito, no va es a hacer verdad. muy poquito es para no verdad. cometer errores. Y No yo es creo que verdad. hace muy bien. Es decir, es No una haga pena nada. que no me hayáis dejado venir aquí porque hubo un pacto económico muy claro, deflactación de la tarifa, impuesto de hidrocarburos, reducción de gasto público, otro sobre política exterior con la OTAN, y vamos a sacar otro programa. Que no hablemos de eso no quiere decir que no existan, están negro sobre blanco. Sí, yo lo que que digo, yo ya- soy ya de, me- aunque sea democristiano, soy de cultura escrita, no soy de cultura oral, no soy de discursos aquí, por escrito. Yo creo que eso Y los es- tenemos, Y ya los ahí, hemos y hecho. ahí vamos a estar bastante de acuerdo. Pero no en me muchas digas cosas. que no hemos hecho nada. No, digo que Alberto, Ah. no, hombre, desde su punto de vista de posición, digamos, pública, electoral, Feijóo va a hacer lo mínimo que pueda, no va a Pero si cometer ya está haciendo errores, otras no va a cosas. cometer errores, No va a solo estar lo vamos a tranquilo hacer por escrito. y Sánchez va a darles las elecciones a los demás. insisto, Y aquí lo tenemos que ya dejar lo por hemos hoy. hecho, lo Aquí vamos a lo hacer. tenemos que dejar por hoy. Antes de despedirnos, Julio, Ay. nos están pidiendo ¿Qué? muchísimos espectadores a través del canal de Telegram que cuelgues en tu perfil de nuevo los vídeos que hemos emitido antes, porque los están intentando buscar de estos días y no los Yo encuentran. los Así cuelgo, que pero que ahora sepan Julio los va a ustedes que compartir. los que no estén este verano suscritos Son al canal, incunables, ¿no? los que no estén este verano suscritos al canal de Telegram, No los podrán ver. vosotros os lo perdéis. Eso es. Pues yo creo que debíamos hacer un esfuerzo, todos los espectadores, para llegar a los 60.000 de nuevo. Cierto. Estamos en 58, 500 y pico. Vamos a llegar a los 60 A mí y... si me dices cómo se hace, es el 501. Pues ya, José Manuel, ahora mismo, Patricia, dile cómo puede hacer Sí, es fácil. el ministro para Bajamos entrar en Telegram. No, tú me Lo lo tienes, pones. tienes. No, tú me lo pones, punto. Nos Y a queda todos apenas vosotros. un minuto que vamos a aprovechar para volver a mostrarles ¿Qué el número de hay que hacer? teléfono al que Telegram? pueden llamar para hacerse con los relojes del Toro Hacerse. Televisión, Ah, sí. los últimos relojes que nos están quedando, porque al igual que pasó con los con relojes de Telegram. mujer, les dijimos se van a agotar, les estuvimos avisando y luego efectivamente se agotaron y aún así siguen llamando muchos espectadores preguntándonos por ellos. Así que no les suceda lo mismo con eso. 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Y aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Ya saben que para seguir informados, el Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión a la Granja y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Orcajo. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes y feliz Día de Santiago Apóstol.